Sakagami Sohiro, un estudiante de preparatoria, va a toda prisa a la escuela en su primer día de regreso. Se le ve subiendo una cuesta, exhausto, murmurando sobre lo duro que es subir cada día. Sin embargo, si sigue a este ritmo, llegará tarde. Sohiro se tambaleaba. Parecía que estaba a punto de desplomarse por el agotamiento, cuando de repente una chica en bicicleta pasó a toda velocidad junto a él a una velocidad asombrosa. Al verla, Sohiro admiró en secreto su agilidad. Pero de repente, la muchacha en la bicicleta se detuvo y le gritó, diciéndole que si no se subía a la bicicleta inmediatamente, ambos llegarían tarde. Sin dudarlo un instante, Sohiro aprovechó la oportunidad y se apresuró a acompañar a la niña a la escuela. Al llegar, se disculpó por molestarla y prometió encontrar la manera de compensarla. Sin embargo, la chica no pareció molestarse en absoluto. Simplemente sonrió y dijo que era fuerte como un buey. Sohiro, en cambio, prestó más atención a lo corto que era su vestido, con la mirada fija en la escena que tenía delante. A pesar de sus esfuerzos, ambos terminaron llegando tarde. Al llegar a la escuela, Sohiro le compró una lata de refresco como agradecimiento. Aunque se sentía culpable por llegar tarde, la niña aceptó el regalo. Sohiro simplemente sonrió y dijo que no había problema, siempre y cuando llegaran a la segunda clase. Mientras bebía, Sohiro comenzó a preguntarse quién era esta chica, preguntándose si era una estudiante nueva o una estudiante de tercer año. Sin embargo, la chica pronto reveló su verdadera personalidad. Inesperadamente, le preguntó a Sohiro si tenía amigos. Por supuesto, Sohiro respondió que sí, pero esa respuesta hizo que la niña comenzara a divagar con una historia diferente. La chica empezó a divagar sobre lo buena que era adivinando y a jactarse de que, siempre que leía la fortuna a sus amigos, estos nunca regresaban. Esta repentina charla dejó a Sohiro desconcertado, pero la chica continuó. Recordó la historia de una amiga que le pidió que le contara sobre su compatibilidad amorosa. Sin embargo, los resultados mostraron que su amiga y la persona que le gustaba eran completamente incompatibles. Así que la chica sugirió varias maneras de mejorar la compatibilidad, incluyendo cirugía plástica y cosas similares. Pero desde ese día, su amiga nunca regresó. Claro, es una reacción muy natural al escuchar tales cosas, y Sohiro se lo señaló de inmediato. Sin embargo, la chica no le hizo caso y continuó, esta vez ofreciéndose a leerle la fortuna a Sohiro como agradecimiento por la lata de refresco, lo que avivó aún más la conversación. Bromeando, Sohiro dijo que quería una novia mayor. Pero al oír esto, el rostro de la chica se contrajo de una forma indescriptible, como si acabara de oír algo terrible. Su expresión se volvió tan aterradora que Sohiro entró en pánico, preguntándose rápidamente si debía renunciar a su intención de gustarle una chica mayor. En respuesta, la niña tomó su mano y comenzó a examinarla cuidadosamente. Mientras tanto, Sohiro se fue calmando poco a poco. Pensó que probablemente no había cometido un error tan grave. Al mismo tiempo, sus ojos la miraron furtivamente y notaron que el escote de la chica era bastante revelador, pero se giró rápidamente para evitar ser visto. Poco después, la chica soltó la mano de Sohiro y declaró que estaba destinado a estar con alguien más joven, y que esto sucedería en un futuro cercano. De todos modos, al final se separaron. La niña le dijo a Sohiro que fuera al club de adivinación si necesitaba algo, y así ambos regresaron a su salón de clases. En clase, la chica entró y dijo que su bicicleta tenía una rueda pinchada camino a la escuela. Durante todo ese tiempo, estuvo absorta en su conversación con Sohiro, sintiéndose un poco incómoda al saber que él quería una novia mayor. Resultó que esta chica era Mizuki Asuka, una estudiante de primer año, y las palabras de Sohiro dejaron una impresión bastante profunda en ella. Esa tarde, Sohiro decidió pasar por el club de adivinación, pero sospechó al ver solo un pequeño papel colgado en la puerta del club, anunciando su existencia. Se preguntó si se trataba de un club oficial. Sin embargo, Sohiro entró y encontró a Asuka sentada sola comiendo el almuerzo. Al entrar, Sohiro le preguntó a su senpai si podía almorzar con ella. Sin embargo, Asuka no tenía ningún recuerdo de quién era. Claro, no había perdido la memoria. Solo bromeaba, y luego dijo que llevaba mucho tiempo esperándolo. En fin, Sohiro le preguntó si solía almorzar sola allí, y Asuka lo confirmó, explicando que no tenía amigos. Al oír esto, Sohiro acercó una silla,
La colocó junto a ella y se sentó. Al verlo tan cerca, Asuka le preguntó por qué, pero Sohiro simplemente respondió que no tenía nada de malo querer almorzar con su preciado senpai. Al oír estas palabras, Asuka sonrió y lo llamó Playboy. Después de todo, ella pensaba que era linda, así que no le sorprendió que la llamaran así. Sohiro comentó que era divertido oír a alguien decir esas cosas de sí mismo. Sin embargo, Asuka replicó, preguntándole qué tenía de malo llamarse linda. Finalmente Sohiro cedió, admitiendo que tenía razón porque realmente era linda. Este cumplido inesperado hizo que Asuka se sintiera un poco avergonzada, y para ocultar su timidez, sacó una bola de cristal, declarando que era hora de realizar su adivinación especial. Pero el plan fracasó rápidamente cuando dejó caer accidentalmente el orbe, haciéndolo añicos en el suelo. La habitación se sumió de inmediato en un silencio incómodo. Reacia a admitir su error, Asuka declaró que ese era el destino de Sohiro. Se acercó a él y sin detenerse allí, comenzó a apretarle la cabeza con fuerza con las manos, haciéndole gritar de dolor. Mientras le aplastaba la cabeza, Asuka afirmó con calma que el destino no podía cambiarse. Su adivinación era absoluta. Sin embargo, Sohiro todavía intentó gritarle que se detuviera, mientras también exclamaba que podía sentir sus pechos. Al oír esto, Asuka se rió y respondió con seguridad: morir en los brazos de una chica linda es el sueño de todo hombre. Tras una breve charla, Sohiro sugirió que empezaran a limpiar el desastre, y Asuka estuvo de acuerdo. Ella comenzó a agacharse para recoger los pedazos de vidrio rotos, pero Sohiro inmediatamente le agarró la mano, deteniéndola decisivamente. Dijo que este tipo de cosas deberían dejarse en manos del Kouhai, joven, y luego preguntó qué haría ella si se lesionara. Al ver la apariencia masculina de Sohiro, Asuka se sonrojó involuntariamente y aceptó dejar que él la manejara. Sin embargo, tan pronto como Sohiro comenzó a recoger los fragmentos de vidrio, accidentalmente se cortó la mano y empezó a salir sangre. Asuka trajo rápidamente una venda, aparentemente para ayudarlo a curar su herida, pero resultó que su verdadera intención era usar la sangre de Sohiro como sello para completar su solicitud de membresía del club. Naturalmente, Sohiro entró en pánico y rápidamente preguntó si ese era realmente su plan. Al escuchar esta pregunta, Asuka pareció un poco decepcionada y preguntó si Sohiro odiaba este tipo de clubes. Sohiro, no queriendo verla molesta, inmediatamente lo negó, insistiendo en que no era cierto. Inmediatamente, Asuka presionó felizmente su dedo manchado de sangre sobre el formulario de solicitud, completando oficialmente el proceso de membresía. No solo eso, incluso lamió la herida de Sohiro. Esto lo dejó sin palabras y atónito. Inmediatamente después, Asuka salió corriendo a entregar su solicitud para unirse al club, dejando a Sohiro allí parado, desconcertado y preguntándose si estaría bien uniéndose a un club como este. Mientras tanto, Asuka sonrió brillantemente, extremadamente complacida por su éxito al persuadir a Sohiro a unirse. Pero, por supuesto, su solicitud de unirse, usando su marca de sangre, fue rechazada rotundamente por el asesor del club. A la mañana siguiente, Sohiro se estaba preparando para la escuela mientras veía las noticias. Mientras se vestía, de repente recordó que todavía no sabía el nombre de Asuka. En ese momento, su hermana menor entró de repente en la habitación, quejándose en voz alta, porque Sohiro no había ordenado correctamente su ropa usada. Los dos comenzaron a discutir en voz alta, mientras en la pantalla del televisor se transmitía el programa del horóscopo diario. Según la astrología, Sagitario, el signo zodiacal de Sohiro, tendrá buena suerte hoy si lleva un paraguas. Este paraguas incluso podría ayudarle a acercarse a la persona en la que piensa. En fin, tras llegar a la escuela y reencontrarse con su senpai, Sojiro decidió sacar el tema de su nombre. Quería saber más sobre esta misteriosa chica. Sin embargo, Asuka empezó a bromear, preguntando si Sojiro quería saber su talla de zapatos. Sojiro, sin embargo, estaba más interesado en la talla de otra cosa. De repente, notó que las sandalias de Asuka eran del mismo color que las que suelen usar los estudiantes de primer año. Al oír esto, Asuka entró en pánico y dejó caer la caja que estaba empacando. No solo eso, también intentó desviar la conversación por un tiempo diciendo cosas al azar. Sin embargo, Sojiro insistió en sus preguntas. El hecho de que alguien, supuestamente un estudiante de tercer año, llevara sandalias de primer año, le hizo dudar. Acorralada, Asuka se acercó a Sojiro y hábilmente inventó una historia. Que había reprobado un año en la escuela secundaria
Y las sandalias que usan los estudiantes de cuarto y primer año son del mismo color. Al oír esto, Sohiro la creyó de inmediato y se disculpó efusivamente por hacer una pregunta tan grosera. Incluso se dijo a sí mismo que esa era la razón por la que Asuka no tenía amigos, al menos en su opinión. Asuka aceptó de inmediato, argumentando que haber repetido el año significaba que no podía hacer amigos, y eso era comprensible. Sin embargo, Sohiro volvió a sacar a colación el tema del nombre de Asuka, pero ella se negó a decir nada sobre sí misma. No es mi nombre ni raza. En lugar de eso, desvió el tema instando a Sohiro a unirse al club y pronunció un comentario críptico. Esto es lo que se llama advertencia previa. Al escuchar esto, Sohiro respondió que aún no se había unido al club, especialmente porque las noticias decían que hoy estaría soleado. Como resultado, Asuka le dijo que la esperara en el zapatero después de la escuela, y Sohiro obedeció. Cuando se encontraron, descubrió que estaba lloviendo nuevamente. Asuka luego dijo que tenía un paraguas que ambos podían compartir. Entonces, los dos comenzaron a caminar juntos hacia la parada del autobús. Al encontrarse de repente tan cerca de la hermosa chica, en un espacio tan reducido, Sohiro comenzó a tener pensamientos extraños e intentó cambiar el ambiente. Recordó que Asuka solía ir a la escuela en bicicleta, y vacilante le preguntó al respecto, pero esto solo hizo que Asuka estallara a reír y se burlara de su incomodidad. Ambos llegaron a la estación de autobuses. Asuka ayudó a Sohiro a bajar y luego comenzó a alejarse. Mientras se alejaba, le dijo a Sohiro que no se resfriara. Esto hizo que Sohiro se sintiera fuera de lugar como hombre, pero ¿qué podía hacer? Mientras tanto, Asuka se preguntaba por qué se había esforzado tanto por ocultar su mentira. ¿Cómo pudo Sohiro creerse esa historia? Sin embargo, en su mente, se sentía impotente, porque Sohiro había dicho que prefería a las chicas mayores. Sin embargo, tuvo la oportunidad de pasar todo el día con él, almorzando y compartiendo una sombrilla. Así que decidió seguir siendo su senpai por ahora. Un día en la escuela, el amigo de Sohiro, Obayashi, declaró que podía predecir qué tipo de persona sería Sohiro. Entonces le dio un libro y le preguntó cuál de las chicas de la página le gustaba. Como resultado, Sohiro eligió a la chica número C, que llevaba un bikini y mostraba sus llamativas curvas. Después de considerar la elección de su amigo, Obayashi predijo que Sohiro prefería a las chicas con pechos grandes. Mientras hablaban de esto, Asuka pasó caminando, y Sohiro le ajustó más la camisa. Al ver a la chica, Obayashi le preguntó si era amiga de Sohiro, y Sohiro le explicó que ella era su senpai. Entonces Sohiro los presentó a ambos, y Obayashi intentó causarle una buena impresión. Sin embargo, parece que Asuka está tratando de evitarlo, y decide esconderse detrás de Sohiro. Esto hizo que Obayashi se sintiera un poco molesto, y le preguntó si sospechaba de él. Para causar una mejor impresión, Obayashi sacó algunos dulces y trató de ofrecérselos, pero ella se negó de inmediato. Esto llevó a los dos muchachos a burlarse de ella, asumiendo que esos eran sus primeros rechazos. Pero entonces, a Obayashi se le ocurrió una idea brillante. Declaró que revelaría un secreto sobre Sohiro, y a cambio, ella debía hacerse amiga de él. Esto captó inmediatamente la atención de Asuka. Entonces, Obayashi le contó a Asuka el secreto que acababa de descubrir, que a Sohiro le gustaban las chicas con pechos grandes. Esto sorprendió a Asuka, quien se lo confirmó al propio Sohiro. Por supuesto, Sohiro lo admitió sin reservas. Entonces, Asuka empezó a comentar sobre su apariencia y admitió que tenía una figura bastante llamativa. Sohiro respondió diciendo que le resultaba reconfortante y familiar, recordándole a la calidez de su hogar. Al escuchar esto, Asuka elogió a Obayashi como una persona maravillosa. Mientras conversaban, Sohiro le dijo a su amigo que Asuka era una adivina, y que a menudo tenía razón en estos asuntos. Sin embargo, en ese momento, recordó que todas sus sesiones de adivinación habían involucrado cosas inapropiadas. Sin embargo, Asuka decidió hacer una demostración de habilidad para Obayashi, y le dijo que extendiera la mano. Al escuchar esto, Sohiro se sintió en conflicto, y estuvo a punto de intervenir, pero Asuka rápidamente vio lo que quería, y declaró que Obayashi no tenía mucho tiempo de vida. Ella dijo que él debería forjar su propio camino hacia la supervivencia con un martillo y un cincel, o algo así. Esto hizo reír a Sohiro, mientras que Obayashi quedó impactado por la noticia de su inminente muerte. Cuando la risa se calmó, Asuka le preguntó a Sohiro qué estaba diciendo cuando intentó interrumpirla mientras ella estaba leyendo el futuro. Sohiro, sintiéndose avergonzado,
y no queriendo que Asuka tomara las manos de otras personas de forma inapropiada, intentó evadir la pregunta, pero sin éxito. Mientras trataba de justificarse, sin darse cuenta comenzó a hablar de cómo Asuka normalmente no exponía sus pechos. Por supuesto, tan pronto como lo dijo, Sojiro se dio cuenta de que estaba en una situación incómoda. Sin embargo, para su sorpresa, Asuka se inclinó más cerca y le susurró al oído, diciendo que solo hacía eso cuando estaba sola en la sala del club con Sojiro, por supuesto. Ambos se sintieron avergonzados, pero entonces sonó la campana y se separaron. Cuando se fue, Asuka le dijo a Sojiro que pasara por la sala del club más tarde. Mientras tanto, Obayashi permaneció confundido, sin saber cómo afrontar su inminente partida. Sin embargo, resultó que Asuka no estaba hablando de la vida de Obayashi, sino de su puntuación. Él va a morir porque Obayashi olvidó terminar su tarea de inglés, que debía entregar hoy. Unas horas más tarde, Sojiro llegó a la sala del club y encontró a Asuka enseñándole sobre quiromancia. Señaló su línea de vida y reveló que significaba que Sojiro estaba vivo y bien. Por supuesto, esta información le fue inútil a Sojiro, pues ya sabía que estaba vivo. También se dio cuenta de que las predicciones de Asuka eran inconsistentes. Mientras ella seguía hablando de las líneas de su palma y cómo indicaban que tenía corazón, Sojiro quiso intentar leer la palma de Asuka y notó que tenía muchas líneas que indicaban un sexto sentido. Al oír esto, Asuka se sorprendió de que Sojiro supiera tanto de quiromancia, pero él le explicó que solo estaba buscando información. Sin embargo, comenzó a alardear de sus habilidades y afirmó que en el futuro se convertiría en un mejor adivino que Asuka. Esto disgustó a Asuka y decidió jugar un simple juego de apuestas para ver quién era realmente mejor. Esa noche, en la casa de los Sakagami, Rin, la hermana menor de Sojiro, regresó tarde a casa. Al entrar en la casa, vio un montón de pan sobre la mesa y le preguntó a su madre qué había pasado. La madre de Sojiro le explicó que él mismo había comprado todo el pan. Además, permitió que Rin y su madre tomaran todo lo que quisieran. Así que anoche se convirtió en día. A la mañana siguiente, Sojiro se sorprendió al descubrir que su montón de pan había desaparecido. Al oír el llanto de su hermano, Rin despertó y le preguntaron dónde había ido a parar el pan. Sin embargo, intentó negar cualquier implicación, y ella empezó a hablar con franqueza, preguntando por qué a Sojiro le interesaba tanto el pan. Sojiro explicó que la razón por la que le interesaba el pan era la profecía de Asuka. Resultó que ayer habían jugado a un juego de adivinación, y Asuka había sugerido que apostaran a algo que sucedería ese día. El perdedor tendrá que hacer lo que el ganador le pida. Además, Asuka le dio a Sojiro el derecho de decidir en qué apostarían. Sojiro aceptó felizmente. Anunció que apostarían sobre qué plato llevaría al colegio al día siguiente, enfatizando que normalmente lo preparaba él mismo. Asuka aceptó inmediatamente y declaró que su victoria era segura. Ella dijo que Sojiro traería el almuerzo mañana, por lo que ayer compró mucho pan para ganar la apuesta. Al ver a su hermano preocupado, Rin intentó consolarlo y le dijo a Sojiro que no se preocupara, ya que podían preparar una comida. Sin embargo, eso solo hizo que Asuka demostrara que era aún mejor. Aunque Sojiro estaba molesto, Rin intentó calmarlo, sugiriéndole que se bañara al llegar a casa esa noche. Pero al ver con qué consideración lo trataba Rin, Sojiro se dio cuenta de que ella era la que había tomado el pan. Sin embargo, al ver que sentía remordimiento, Sojiro decidió perdonar a Rin y le dio una palmadita en la cabeza. Sin embargo, solo lo llamó excéntrico por esa acción. Y así, Asuka ganó la apuesta. En la escuela, ella anunció que Sojiro ya no podía sentirse complaciente porque ella era mejor que él en la adivinación. Ahora es el momento de ejecutar el castigo, pero lo único que Asuka quería era que Sojiro se uniera oficialmente al club, y a él no le importaba en absoluto. Además, le preguntó qué planeaba obligarla a hacer si ganaba, y Sojiro reveló que solo quería saber el verdadero nombre de su senpai. Como resultado, colocó su cabeza sobre su pecho y dijo que su nombre era Mizuki Asuka. Sin embargo, cuando Sojiro intentó llamarla Mizuki, ella le pidió que la llamara Asuka. Esto generó una pequeña discusión, pero al final, Asuka aceptó la derrota y se fue. Todo era parte del plan de Sojiro. Disfrutaba viéndola sonrojarse, y su expresión avergonzada lo hizo sentir un poco emocionado también. Al final se cayó de la silla y le empezó a sangrar la nariz. Después de completar el formulario de solicitud, Sojiro fue a la sala de profesores para entregarlo. Allí fue llamado por Tsukimi Sensei, el asesor del club. Resultó ser un personaje bastante especial.
Después de ser llamada, se enteró de que Sohiro había venido a unirse al club y ella lo condujo afuera para hablar. Sin embargo, una vez que salieron, Tsukimi comenzó a revelar su verdadera personalidad. Ella preguntó por qué Sohiro quería unirse al club. Esto implica que debe ser por Asuka y sus enormes melones en su cabeza. Argumentó que ningún estudiante normal querría unirse a un club así a menos que tuviera segundas intenciones. Sohiro respondió diciendo que a él mismo le molestaba todo ese rollo de la numerología, pero ahora se siente muy feliz en el club. De hecho, incluso dijo que se uniría aunque Asuka fuera un chico. Al escuchar esta respuesta, Tsukimi pensó por un momento, y finalmente aceptó su solicitud. Ella regresó a la sala de profesores, pero antes de irse, le dijo que no abriera el casillero que estaba en la parte de atrás del salón del club. Sohiro regresó a la sala del club, pero se quedó desconcertado al ver a Asuka blandiendo salvajemente su espada de madera como una loca. Al reconocerlo, le pidió ayuda, diciendo que una mariposa se había acercado demasiado. Sin embargo, cuando Asuka explicó que la mariposa provenía del armario mencionado, el insecto voló aún más cerca. Al ver esto, Asuka se asustó visiblemente y corrió a abrazar a Sohiro. Pero esta situación fue demasiado para él, porque Asuka lo estaba abrazando en una posición inusual, permitiéndole sentir su suavidad. Aún así, Asuka quedó paralizada por el miedo, declarando que la mariposa la mataría. Aunque a Sohiro no le disgustaba del todo la situación, comprendía que podía acabar de forma negativa. Cuando la mariposa voló más cerca, Sohiro logró agarrar sus alas justo a tiempo y liberó la mariposa al mundo. Al ver su acción, Asuka pareció bastante sorprendida. Finalmente, el miedo se disipó. Sohiro le preguntó por qué le tenía tanto miedo a los insectos, pero ella simplemente dijo que en realidad no les tenía miedo. De hecho, incluso charlaba con ellos en sus días libres. De repente, Tsukimi apareció detrás de ellos, colocó su mano sobre la cabeza de Asuka y misteriosamente le preguntó si estaba jugando con el gabinete prohibido que él le había dicho que no abriera. Por supuesto, Asuka intentó inventar una excusa para salir de la situación, pero Tsukimi notó las espadas de madera, que habían sido guardadas en el armario. Pidió a los estudiantes que reorganizaran las sillas y los escritorios, y empezaron a seguir su ejemplo. Pero poco después, otra mariposa apareció de la nada. Al ver esto, Asuka arrojó la silla que tenía en la mano al aire, y trató de evitar al insecto. Esto la hizo tropezar y caer. Al verlo, Sohiro corrió a atraparla, y logró sujetarla justo cuando estaba a punto de caer. Bromeó diciendo que la conversación de Asuka con la mariposa no debe haber sido agradable. Su masculinidad atrajo a Asuka, y rápidamente le dijo que se callara y le pidió que la soltara. Sin embargo, Tsukimi interrumpió, rompiendo el lindo momento, y preguntando si alguno de ellos había sido mordido. Irónicamente, Sohiro realmente vio la marca de la mordedura. Tanto Tsukimi como Asuka huyeron de él con expresiones de pánico en sus caras. Tsukimi dijo que no había de qué preocuparse, y que todo estaría bien si dormía un poco, quizás. Estas siniestras palabras aterrorizaron a Sohiro, pero entonces Asuka intentó consolarlo, diciéndole que se veía genial y dándole las gracias. Era un presagio de muerte como nunca había visto. Sin embargo, le aseguraron que no moriría. Y todo eso solo hizo que Sohiro desarrollara miedo a los insectos. Después de estar postrado en cama durante 2 días, una mañana Sohiro recibió una noticia que decía que su día estaría lleno de mala suerte. Aunque no podía hacer nada para evitarlo, seguía yendo a la escuela como siempre. Sin embargo, en cuanto salió de la casa, la mala suerte empezó a acecharlo. Tropezó de inmediato y cayó de bruces al suelo. No solo eso, una caja de jugo incluso se le cayó y le golpeó en la cabeza justo enfrente de su casa, y un cuervo se posó sobre su cabeza. Sin embargo, fue a la escuela y por suerte conoció a Asuka. Le contó su terrible día. Sin embargo, Asuka estaba más preocupada por cómo se veía su atuendo. Al ver esto, empezó a acomodarlo, ajustándole la camisa y la chaqueta. Mientras tanto, Sohiro seguía hablando de su día, pero entonces se dio cuenta de que le faltaba la corbata. Resultó que Asuka la había cogido y la llevaba puesta. Pero la historia no terminó ahí. Después de arreglarle la ropa a Sohiro, Asuka le arregló el cabello. Mientras lo hacía, Sohiro le preguntó si su color de cabello era natural. Sin embargo, Asuka evitó la pregunta hasta que terminó su trabajo. Luego le dio a Sohiro un espejo para que se mirara. Y sorprendentemente, había creado un peinado que parecía caca. Esto hizo que Asuka estallara de risa, mientras que a Sohiro no le pareció divertido en absoluto.
En ese momento, una pelota voló hacia el aula y golpeó a Sohiro en la cabeza. Los jugadores, después de correr de regreso para recuperar el balón, se disculparon por su descuido y preguntaron si alguien resultó herido. Sin embargo, al ver el peinado de caca de Sohiro, comenzaron a burlarse de él, lo que enfureció muchísimo. Al ver esta situación, Asuka se dio cuenta de que un peinado tan simple no era suficiente y se le ocurrió una idea. Ella comenzó a renovar a Sohiro nuevamente, esta vez transformándolo en una anfitriona de club. Con su apariencia más fresca, Sohiro comenzó a actuar como un anfitrión típico, tratando de mantener la atmósfera alegre y causar una buena impresión en Asuka. Pero poco después, Asuka sintió que ya había tenido suficiente y volvió a su estado normal, algo aburrido. Al ver esto, Sohiro preguntó si podía hacerle un cambio de imagen a Asuka esta vez, y ella aceptó. Sohiro se levantó, acomodó el cabello de Asuka, dándole un peinado más genial. Después de terminar, tomó una fotografía de su obra de arte. Al ver esto, Asuka sugirió que se tomaran una foto juntos para conmemorar el día, y se quedaron juntos. En ese momento, Asuka recibió una predicción. Vio que alguien pisaba la pelota y se caía, lo que la hizo sentir un poco avergonzada por alguna razón. Sin embargo, tomaron la foto y comenzaron a limpiar la sala del club. Mientras se preparaba para salir, Sohiro comentó que su sensación de mala suerte se había disipado. Al escuchar esto, Asuka sugirió que quizás solo ella podría ayudarlo. De repente, Sohiro se sintió avergonzado y preguntó si era una declaración de amor. Sin embargo, resultó que la profecía de Asuka se había cumplido. De repente, Sohiro pisó una pelota y empezó a caer. Pero esta vez, en lugar de caer boca abajo al suelo, cayó sobre los amplios pechos de Asuka. Sin embargo, compartieron un momento incómodo. En el fondo, Asuka sabía que esto pasaría y podría haberlo evitado fácilmente, pero quizás era inevitable, ya que sus profecías siempre se cumplen. En fin, poco a poco se está convirtiendo en una yandere. Aún así, no tengo quejas. Después de unos días, Asuka decidió mostrarle a Sohiro su traje de baño escolar y preguntarle qué pensaba al respecto. Por supuesto, Sohiro, como hombre, solo podía pensar en una cosa: era enorme. Asuka estuvo de acuerdo, y ella dijo que el traje de baño era el viejo de su madre, y le quedaba grande. Al oír esto, Sohiro, con su mente oscura, se sintió confundido, sin entender qué significaba el viejo traje de baño de su madre, y preguntó si eran falsos. Los dos decidieron ir a un centro comercial cercano. De camino, Sohiro se dio cuenta de que hablaban del traje de baño de Asuka, no de sus pechos. Cuando entraron a la tienda de trajes de baño, Asuka dijo que tenía que tener cuidado de no exponer sus pechos y presentarse a sus compañeros de clase. Sin embargo, entraron a la tienda y Asuka comenzó a cambiarse de ropa. Mientras tanto, Sohiro estaba afuera del vestuario. Esperaba con ansias lo que vendría. Un poco más tarde, Asuka salió con su primer traje de baño, un bikini negro, y le preguntó a Sohiro qué pensaba al respecto. La única palabra que le vino a la mente a Sohiro fue sexy. De hecho, era cierto, pero quizás podría haberlo expresado con más sutileza. Como resultado, Asuka se sintió avergonzada y se puso un traje de baño diferente. Sin embargo, eso no cambió en absoluto la respuesta de Sohiro. Después del tercer o 30º atuendo, Asuka comenzó a sentirse confundida y un poco molesta, lo que provocó que Sohiro se disculpara por tardar tanto. Esta vez, dijo con sinceridad que todos los conjuntos le quedaban bien y que se veía adorable. Estas palabras fueron suficientes para calmar a Asuka. Además, decidió comprar todos los trajes de baño que se probó. Sohiro, mientras tanto, recordó que llamarla linda haría muy feliz a su senpai. Así que terminaron las compras y se fueron. Pero poco después, Sohiro le preguntó por qué había comprado un traje de baño normal, ya que el verdadero problema era el traje de baño del colegio. En ese momento, Asuka empezó a recordar que nunca había ido a la playa. Simplemente no tenía con quién ir. Pero ahora tiene a Sohiro, y sintió que el verano parecía volverse más agradable. Con eso en mente, ella le preguntó si le gustaría acompañarla un poco más, y él aceptó felizmente. Como resultado, ambos pasearon por el centro comercial, disfrutando de la comida y las compras. También se tomaron fotos memorables, y pronto, su tiempo juntos llegó a su fin. Asuka comentó que hoy fue un día muy divertido y agradeció a Sohiro por estar con ella. Sohiro, mientras tanto, seguía aturdido, incapaz de creer que todo se hubiera parecido tanto a una cita. Para él,
parecían una pareja que llevaba 3 meses saliendo. Sin embargo, Asuka no le veía ningún problema. Aún así, Sojiro tuvo que irse temprano a casa porque tenía que cocinar hoy, pero Asuka no quería que se fuera tan rápido. Así que empezó a inventar excusas, diciendo que tenía las manos cansadas de cargar bolsas todo el día. Sin embargo, Sojiro no se dejó engañar fácilmente, así que cambió de táctica. Dijo que su casa estaba infestada de cucarachas y le pidió que viniera a ayudarla a deshacerse de ellas. Al oír esto, Sojiro comprendió que ella solo quería invitarlo a casa, pero para él no era buena idea. Podría causarle muchos problemas, pero fingió no entenderlo. Asuka le preguntó a Sojiro qué había de malo en invitarlo a su casa. Después de un momento de vacilación, Sojiro finalmente aceptó su invitación, y esto hizo que Asuka lo mirara con una mirada seductora. Sojiro no pudo evitar notar sus pechos, pero inmediatamente se dio una bofetada, ordenándose dejar de tener pensamientos sucios y concentrarse en los positivos. En ese momento, Rin recibió una llamada de su hermano, informándole que llegaría tarde a casa. En la familia Sakagami, la madre de Sojiro confiaba en su hijo y esperaba que no hiciera nada malo, especialmente ahora que estaba en la escuela secundaria. Mientras tanto, Sojiro estaba sentado solo en la sala del apartamento de Asuka. Observaba en silencio el apartamento, notando que parecía casi nuevo. Inicialmente, su única intención era llevar el bolso de Asuka adentro y luego irse. Pero ahora, decidió guardar la comida en el refrigerador antes de irse. Cuando Sojiro abrió el refrigerador, lo encontró extrañamente vacío, pero no le prestó mucha atención. Estaba guardando la comida recién comprada, probablemente porque Asuka se había quedado sin comida. Sabemos que Asuka vive sola. Durante el trayecto a su apartamento, Asuka empezó a presumir de cómo había estado intentando vivir de forma independiente. Esto llevó a Sojiro a decir que debía ser agotador hacer todas las tareas del hogar sola, como cocinar y otras tareas domésticas. Sin embargo, Asuka no le dio mucha importancia, afirmando con orgullo que se preparaba comidas abundantes todos los días. Aunque Sojiro sabía que exageraba, no añadió nada más. Finalmente, llegaron a su apartamento, y Asuka invitó a Sojiro a entrar, diciéndole que se sintiera como en casa mientras ella iba a ducharse para refrescarse. En la habitación, Sojiro estaba sentado pensando en su conversación. Entonces, de repente, Asuka entró en la habitación vestida solo con una toalla. Esto hizo que Sojiro se diera la vuelta para no mirar. Empezó a entrar en pánico al ver a una chica casi desnuda frente a él. Pero Asuka simplemente le dijo que se calmara. Dijo que había olvidado su ropa y que iba a la habitación a buscarla. Cuando la encontró, Sojiro, incapaz de controlarse, la miró disimuladamente. Y Sojiro inmediatamente gritó como una niña cuando vio a Asuka de espaldas, exponiendo su trasero. Sin embargo, decidió no distraerse y comenzó a hacer algo útil. Mientras Asuka se cambiaba de ropa, Sojiro decidió cocinar. Al ver esto, Asuka comentó que a veces podía ser muy decisivo, y luego dijo que debía estar tratando de presumir. Mientras Sojiro cocinaba, Asuka se comportó como una niña pequeña. Ella siempre sentía curiosidad. Le preguntaba qué estaba cocinando y lo molestaba constantemente. Sojiro le dio una palmadita en la cabeza, haciéndose pasar por su padre. Sin embargo, esto solo enfureció aún más a Asuka. Ella quiere intentar cortar tofu, pero Sojiro notó que sus habilidades con el cuchillo eran bastante peligrosas, temiendo que pudiera cortarse la mano. Sojiro decidió enseñarle a Asuka cómo sostener un cuchillo correctamente. Pero todo condujo a una situación en la que estaban demasiado cerca uno del otro. Una vez más, Asuka se burló de él, y Sojiro rápidamente se disculpó, diciendo que solo estaba tratando de ayudarla. En poco tiempo el arroz estaba cocido, y ambos pusieron la mesa y comenzaron a disfrutar de su comida. Cuando Asuka dio su primer bocado, ella inmediatamente elogió la comida de Sojiro, diciendo que estaba deliciosa, y su expresión mostró que realmente lo decía desde el corazón. Después de la comida, Sojiro decidió irse a casa, ya que sentía que se había quedado demasiado tiempo. Sin embargo, Asuka no estuvo de acuerdo, y sugirió que se quedara a pasar la noche. Sojiro se negó rotundamente. Al escuchar esto, Asuka recordó que no tenía un paraguas para prestarle a Sojiro, pero él no entendía por qué necesitaba uno. Sin embargo, tan pronto como Sojiro abrió la puerta, descubrió que afuera estaba lloviendo intensamente. Afuera, Asuka, con una expresión que era al mismo tiempo aterradora y seductora, afirmó que Sojiro no podía volver a casa con este tipo de lluvia esa noche. Entonces, Sojiro no tuvo más remedio que cerrar la puerta.
sacudiendo la cabeza con pesar y preguntándose qué le pasaría. A pesar de su incomodidad, entró, sintiéndose incómodo por estar en ese apartamento con una mujer mayor que parecía bastante provocativa. Él le preguntó si podía prestarle su paraguas, pero Asuka respondió que ni siquiera un paraguas podría soportar una lluvia tan fuerte por mucho tiempo. Sohiro sugirió llamar a su padre para que lo recogiera, pero Asuka explicó que su padre no volvería a casa del trabajo hoy. Esto dejó a Sohiro sintiéndose impotente, y se le ocurrió un plan final. Correría de regreso sin mojarse. Sin embargo, Asuka respondió que era la primera vez en mucho tiempo que cenaba con otra persona, y miró a Sohiro con una mirada solitaria. Le preguntó si podía quedarse con ella un rato más, y, incapaz de negarse, Sohiro finalmente aceptó. Después de eso, vieron una película juntos, pero en lugar de sentarse junto a Sohiro, Asuka se sentó en su regazo. Esta situación hizo que Sohiro se preguntara, ¿le gustó a esta chica? Pero inmediatamente descartó el pensamiento, conociendo muy bien la personalidad excéntrica de Asuka y su falta de espacio personal. Por ello, explicó que al ser un hombre y una mujer en edad casadera, debían mantener cierta distancia física entre sí. Sin embargo, Asuka, siendo una chica inocente, pensó que se refería a la trama de la película. Comentó cómo la protagonista, a pesar de tener novio, prefería confiar en otros para consolarse. También llamó muy mal a las mujeres que se lanzan a los hombres sin pensarlo, lo que hizo que Sohiro se preguntara si se había mirado al espejo recientemente. Sin embargo, Asuka simplemente le restó importancia y explicó que una chica guapa la estaba mirando en el espejo. Cada vez que Asuka hacía eso, Sohiro entendía aún más claramente lo ingenua que era. Sin embargo, al observar sus acciones, se preguntó una vez más si a Asuka realmente le gustaba. De repente, empezó a hablar de lo bien que se sentía pasar tiempo así con alguien. El ambiente se volvió tenso, y Sohiro sintió el impulso de abrazar a su senpai. Estuvo a punto de lograrlo, pero al final resistió la tentación. De repente, Asuka dijo que lo había atrapado, y al instante vino una tormenta. Cayeron rayos y se fue la luz. Aprovechando la situación, Asuka abrazó fuertemente a Sohiro, diciendo que estaba asustada. Pero claro, es una situación muy peligrosa por muchas razones que cualquiera puede imaginar. Sohiro inmediatamente intentó apartarla, pero Asuka se negó a soltarla, declarando que estaba aterrorizado. En realidad no era así, pero Sohiro intentó confrontarla, insistiendo en que sabía que esto sucedería. Sin embargo, Asuka sostuvo que, pasara lo que pasara, no podía controlar su miedo. Mientras luchaban y discutían, la situación inesperadamente llevó a que ambos tropezaran y cayeran uno encima del otro en la oscuridad total. Esto creó una situación bastante incómoda. Sohiro, mientras tanto, le preguntó a Asuka qué tan lejos en el futuro podía ver, y ella respondió que lo sabía todo. Aunque intenta evitar mirar demasiado hacia su propio futuro, solo sabía que todo se apagaría. Sohiro seguía preguntándole por qué había llegado tan lejos por él, y Asuka simplemente respondió que haría lo que creyera correcto. Entonces, Sohiro le preguntó qué haría si él admitiera que estaba teniendo pensamientos extraños sobre ella. Al oír esto, Asuka se sonrojó por completo, confundida y avergonzada. Se giró para preguntarle qué quería hacer. Mientras Sohiro reflexionaba sobre esta pregunta, las luces volvieron a encenderse de repente. Y ahora ambos se dan cuenta de que Asuka está en una situación extremadamente peligrosa. Pero en ese momento, Sohiro despertó a su alfa dentro de él y huyó de la situación a pesar de la fuerte lluvia. Al día siguiente, Sohiro siguió sintiéndose decaído todo el día. Al terminar la clase, Ubayashi se acercó a él, le informó que todos se habían ido a casa y le recordó que fuera al salón del club. Al escuchar esto, Sohiro se alejó sin decir una palabra, lo que preocupó a Ubayashi. Por otro lado, Sohiro aún no estaba seguro de si a Asuka realmente le gustaba. El hecho era que ella lo había invitado a su casa y se había comportado así. Esto significa que Asuka había planeado tener sexo con él anoche. Y si de verdad lo hicieron, probablemente dejaron atrás la adolescencia. Aunque estas cosas no son raras en la sociedad actual, Sohiro es un tradicionalista. No está listo para eso. Finalmente, entró en la sala del club y Asuka inmediatamente corrió hacia él. Sin embargo, después de ver a Sohiro, lo dejó ir y le explicó que pensaba que era un cliente. Sin embargo, dijo que había olvidado algo en su casa la noche anterior y comenzó a quitarse el abrigo. Pero cuando la vio desvestirse, Sohiro gritó, recordando los acontecimientos del día anterior. Aunque se escapó la última vez,
todavía era un hombre, y por lo tanto no estaba seguro de si podría hacer lo mismo si estuviera en esa situación nuevamente. Al ver que parecía presa del pánico, Asuka se disculpó por lo de ayer, diciendo que se había excedido y se había aprovechado de la amabilidad de Sohiro. Sin embargo, insistió en que era necesario. Al escuchar esto, Sohiro se dio cuenta de que eran sus propias emociones las que estaban confundidas, y trató de explicarle esto a su senpai. Sin embargo, Asuka simplemente le dijo a Sohiro que se quedara en el casillero por hoy, y lo empujó adentro. Esto confundió a Sohiro. Hacía un momento estaba muy seria, pero ahora había cambiado por completo. Pero poco después, alguien llegó a la sala del club. Esa persona era Obayashi. El hombre dijo que había oído que este club podía usarse para pedir consejo. Obayashi empezó a hablar del extraño comportamiento de Sohiro hoy, y también insinuó que conocía el secreto de Asuka. La verdad es que en realidad es más joven que ambos. Además, afirmó que aunque Sohiro tiene algunas debilidades, pero todavía lo consideraba un amigo, y no perdonaría a Asuka si hubiera hecho algo para que Sohiro se comportara de esa manera. Al oír eso, Asuka se echó a reír y comentó que Sohiro tenía mucha suerte de tener un amigo tan bueno. Sin embargo, le dijo a Obayashi que no se preocupara, aunque a veces pudiera ser desconsiderada con Sohiro, pero él todavía era miembro de su club, y por lo tanto, ella no haría nada para engañarlo o lastimarlo. Obayashi decidió confiar en ella y se preparó para irse. Cuando Obayashi se fue, Asuka reveló un poco más sobre el futuro, informándole que, al igual que Sohiro, su destino también estaría entrelazado con alguien más joven que él. Al escuchar esto, Obayashi se fue y Sohiro salió del casillero. Asuka le dijo una vez más lo afortunado que era de tener un amigo tan maravilloso. Sohiro respondió que no se merecía un amigo así. Entonces Sohiro se sentó y le preguntó a Asuka si alguna vez se habían conocido antes. También le preguntó si le gustaba. En respuesta a su pregunta, Asuka respondió crípticamente, diciendo que, como le había dicho antes, el destino de Sohiro está entrelazado con el de alguien más joven. Al escuchar esto, Sohiro decidió contarle a Asuka todas las debilidades en su comportamiento hacia el sexo opuesto. También expresó cuánto disfrutaba de las actividades del club y del tiempo que pasaba con ella. Finalmente, le acarició la cabeza con suavidad, haciéndola feliz. Mientras tanto, en su corazón, Sohiro se dijo a sí mismo, aunque a Asuka realmente le gustaba, no podía aceptar todos esos sentimientos inmediatamente. Aunque Sohiro realmente lo deseaba, no pudo. No solo eso, sino que también quería proteger su relación actual. Por lo tanto, si realmente se enamora de Asuka, planea decírselo claramente. Sin embargo, si todo esto fuese solo producto de su imaginación, sería la broma más grande del siglo. De repente, Sohiro se encontró preguntándose algo, y entonces se dio cuenta de que solo había escuchado fragmentos de la historia. Pero Asuka dijo que era un secreto. Esto hizo que Sohiro se sintiera un poco pesado. Por otro lado, durante una clase en la clase de Rin, los estudiantes se emparejaron para una clase de arte. Las parejas tenían que dibujarse retratos mutuamente, y al final de la clase, todos debían entregar su trabajo. Después de terminar la clase, los amigos de Rin, Nagi y Moe se acercaron a charlar con ellos. Inesperadamente, Asuka, que también estaba en la misma clase que ellos, se acercó secretamente a Rin por detrás y le pidió que formara pareja con ella. Su repentina aparición sobresaltó a Rin, mientras que Nagi parecía ya conocer a Asuka. Resulta que Nagi es amiga de Uta, la chica que recibió la profecía de Asuka. Al poco tiempo, Rin ya no desconocía la situación y le dijo a Asuka que se alejara. Al ver esto, Moe preguntó si se conocían, pero Rin lo negó. Sin embargo, Asuka le susurró al oído a Rin sobre Sohiro y lo bien que lo conocía. Esto despertó la curiosidad de Rin, y finalmente decidió emparejarse con Asuka. Ella les dijo a sus amigos que se fueran y los dos comenzaron a trabajar en su tarea. Mientras hacían sus tareas, Rin le preguntó a Asuka cómo conocía a su hermano y cómo era su relación. Pero Asuka solo dijo que Sohiro la había ayudado con algunas cosas. Además, Asuka parecía más preocupada por qué tipo de hermano mayor era Sohiro, mientras que Rin simplemente respondió que estaba bien. Asuka intentó indagar más, mencionando que Sohiro era un chef habilidoso. Esto llevó a Rin a explicar que normalmente comparten las tareas del hogar y que cocinar es solo su parte del trabajo. Entonces, Asuka le preguntó a Rin cuál era su trabajo, pero Rin parecía confundida, sin entender cuándo habían comenzado a llamarse por sus nombres. Asuka comenzó a burlarse,
diciéndole que podía llamarla Uno-chan, pero esto solo enfureció a Rin. Ella le pidió a Asuka que se callara y se sentara a dibujar. Sin embargo, Asuka reveló que había terminado el retrato de Rin y se lo mostró. Cuando Rin miró la pintura, se sorprendió mucho porque era realmente hermosa. Pero algo no cuadra. Rin no solo lleva un delantal, en lugar de su uniforme, sino que además tiene un lunar en el hombro claramente dibujado. Esto dejó a Rin sintiéndose confundida y avergonzada, preguntándose cómo Asuka sabía sobre su lunar. Argumentó que el cuadro estaba mal por varias razones, especialmente porque fue dibujado para un aula. Al oír esto, Asuka decidió tirarlo a la basura, ya que el cuadro ya no tenía ningún valor. Pero esto hizo que Rin se sintiera un poco triste. Murmuró que Asuka podría haberle dado la pintura en lugar de tirarla. Al escuchar estas palabras, Asuka continuó burlándose de Rin, diciéndole que no fuera tímida frente a su hermana mayor. También abrazó a Rin, lo que la hizo sentir incómoda, pero no por la razón que podrías pensar. En realidad, Rin se sentía incómoda por los grandes pechos de Asuka. En un ataque de ira, accidentalmente apretó una parte del cuerpo de Asuka. Se dio cuenta de que su hermano debía estar encantado con la apariencia de mamá de Asuka. Sin embargo, Asuka insistió en que no había de qué preocuparse. Sohiro siempre conocía sus límites y siempre era amable. En ese momento, Rin empezó a mirar fijamente la mano de Asuka, donde tenía una cicatriz de quemadura. Esto le recordó su infancia, cuando solía intentar cocinar para su familia. Cuando su madre estaba siempre ocupada con el trabajo y las tareas del hogar, Rin quiso ayudar por primera vez. Sin embargo, eso le provocó que se quemara la mano. Sohiro, que también era un niño en ese momento, la llevó al hospital y la consoló. Desde entonces, Sohiro siempre ha asumido las tareas de cocina como una forma de proteger a su hermana menor. De todos modos, Asuka solo le dijo a Rin que mantuviera su verdadera identidad en secreto de Sohiro. Y pronto la lección terminó. Después de que Asuka se fue, Mo y Nagi fueron a preguntarle a Rin cómo le había ido en clase. Pero ella solo la llamó chica rara, aunque a sus ojos él no era una mala persona. Esa tarde, Sohiro regresó a casa. Rin, sin darse cuenta, le preguntó si conocía a Mizuki, pero inmediatamente recordó su promesa de mantener en secreto la identidad de Asuka. Sin embargo, solo le dijo a su hermano que se mantuviera alejado de las mujeres con pechos grandes. En cuanto a Sohiro, le explicó a Rin que, si tuviera una novia, preferiría a alguien con una buena relación. Un día, Asuka decidió hacer cosplay de Kokuri-san, una diosa zorro japonesa, y tomó prestado este traje de cosplay de la consejera del club Sushimi, con la esperanza de que alguien lo probara con ella. Sohiro se negó inmediatamente, a pesar de que Asuka lo miró. Se empecinó en afirmar que no se le daban bien las cosas de miedo. Sin embargo, Asuka no aceptó la respuesta, así que, cuando nadie más jugaba con él, empezó a amenazar a Sohiro, diciéndole que tendría que quitarse el cosplay si no se unía. Al oír esto, Sohiro no tuvo más remedio que aceptar para evitar problemas legales. Los dos comenzaron el juego rápidamente. Recitaron la canción en voz alta y llamaron a Kokuri-san. Al hacerlo, la moneda que usaban como señal empezó a moverse. Esto asustó a Sohiro, mientras Asuka afirmó con calma que solo era un espíritu de bajo nivel. Sin embargo, ella le sugirió que intentara hacerle algunas preguntas al espíritu. Así que Sohiro formuló la pregunta más importante, la que todos querían saber. ¿Qué comió Asuka anoche? Y efectivamente, la moneda empezó a moverse, formando las palabras alimento complementario. Porque como todos sabemos, Asuka es terrible cocinando. Al escuchar esto, Asuka se enojó y decidió vengarse, por lo que buscó humillar a Sohiro. Ella le preguntó al espíritu sobre el primer amor de Sohiro, y como resultado, apareció el nombre Rie. Asuka intentó usarlo para molestar a Sohiro, pero él le explicó que Rie era su maestra de kinder. También le preguntó si quería saber más sobre ella. Sin embargo, Asuka se negó, aunque Sohiro no le creyó. Entonces continuó preguntándole al espíritu si a Asuka le gustaba el profesor Rie. Pero el espíritu se negó, destrozando todas las esperanzas de Sohiro. Asuka reveló que realmente no le importaba lo sucedido en el pasado. Ambos terminaron de hacer las preguntas que querían hacer, y entonces Asuka decidió hacer una última pregunta. ¿Cómo nos deshacemos de los Kochirisen? Al oír esto, Sohiro perdió la paciencia, y declaró que debía detenerse antes de que los maldijeran. Pero parece que ya es demasiado tarde. De repente, sintieron una descarga eléctrica que les recorrió el cuerpo. Aunque Asuka dijo que podría ser electricidad estática, Sohiro
desconcertado y aterrorizado, aceptó que moriría. Por supuesto, Asuka no estaba realmente asustada y simplemente le dijo que se calmara, diciendo que fenómenos como este solo ocurren cuando la gente cree que son reales. Pero tan pronto como notó que la tabla se estaba rompiendo justo frente a ella, un escalofrío le recorrió la espalda y se dio cuenta de que habían cometido un error. Sojiro preguntó qué pasaría si lo maldijeran, y Asuka le explicó que, por supuesto, la persona maldita morirá. Tsukimi se enojará mucho con ella por romper el tablero. De repente, un fuerte ruido surgió de la puerta de la sala del club, sobresaltándolos a ambos. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la puerta salió volando de sus bisagras. Desde el otro lado, Tsukimi entró y preguntó qué estaban haciendo. Insinuó que definitivamente tramaban algo malo. Al verla llegar, Asuka respiró aliviada. Él corrió y la abrazó fuertemente. Mientras tanto, Sojiro se desmayó del miedo. Al verlo caer al suelo, Asuka decidió ponerle una almohada en el regazo para ayudarlo a recuperar el conocimiento. En ese momento, reveló que había mentido sobre algo mientras jugaba. Ella admitió que no estaba desinteresada en Ri. Aunque a ella no le importa el pasado, esta es una excepción única. De repente, se le ocurrió una buena idea y le preguntó a Tsukimi si tenía un rotulador. Casualmente, Tsukimi tenía uno en el bolsillo trasero y se lo dio a Asuka. Con un bolígrafo, Asuka comenzó a dibujar en la cara de Sojiro hasta que Tsukimi quiso hablar. Sin embargo, Asuka se negó, diciendo que ya lo había asignado a su hermana menor. Asuka escribió su nombre en la cara de Sojiro, como si estuviera marcando su territorio. Un día, Sojiro le preguntó a Asuka si tenía amigos, y su respuesta fue un claro no. Por el contrario, Sojiro continuó preguntando por qué, sugiriendo que la razón podría ser porque su rostro era bastante aterrador. Asuka, cuya única cualidad redentora era su apariencia, se enojó por este comentario. Pero Sojiro le explicó que cuando una chica guapa mira a alguien con cara seria, da miedo. Así que le aconsejó que intentara cambiar un poco su expresión. Sin embargo, Asuka insistió en que no era culpa suya, pues nació hermosa. Esa es la miseria del éxito, pensó Sojiro. Aún así, si a Asuka no le importaba no tener amigos, Sojiro decidió no presionarla más. Sin embargo, Asuka todavía quiere tener amigos. Mientras tanto, Sojiro tenía un plan de acción en mente. Pensaba que la razón por la que Asuka se sentía tan extrañamente distante de los demás podría ser porque no tenía a nadie en quien confiar, o quizás porque no tenía amigos. De ser así, solo necesitaba hacer amigos, y su excéntrica personalidad mejoraría un poco. Inesperadamente, Asuka preguntó qué necesitaba hacer para cambiar su expresión. Sojiro le sugirió que sonriera más. Lo hizo, pero si acaso podía llamarse sonrisa, resultaba bastante espeluznante. Al ver esa expresión, Sojiro casi se quedó paralizado de miedo, y le rogó que no volviera a poner esa cara tan rara. Sin embargo, a Asuka se le ocurrió una idea atrevida. Como no podía controlar sus expresiones faciales, quizás Sojiro podría hacerlo por ella. Aunque inicialmente dudó, Sojiro aceptó y trató de hacerla sonreír de forma más natural. Sin embargo, los resultados fueron desastrosos, así que Sojiro comenzó a moldearle el rostro de forma tosca, diciéndole que necesitaba al menos algo con lo que trabajar. Al ver esto, Asuka se echó a reír. Asuka se echó a reír, diciendo que su rostro se veía natural así. Y entonces llegó el momento maravilloso que todos habían estado esperando. La radiante sonrisa en su rostro conmovió profundamente a Sojiro. Exclamó que si pudiera sonreír así, se convertiría en una diosa viviente. Sin embargo, Asuka no quería eso. Quería amigos, no adoración. Al ver la expresión de Sojiro, Asuka le preguntó si le gustaba su sonrisa. Pero para Sojiro, eso no importaba mucho. Él pensó que esto era solo un ejercicio para que Asuka hiciera amigos. Asuka dijo que mientras pudiera llevarse bien con alguien que la amara mucho, pensaba que todo estaría bien. Asuka le preguntó a Sojiro qué versión de ella le gustaba más. Sojiro respondió que le gustaba su versión actual. Esto hizo que Asuka se sonrojara. Asuka luego declaró que intentaría dar menos miedo a partir de ahora. Sojiro la animó positivamente, motivándola en su viaje de conocer y hacer amigos. Más tarde ese día, Asuka estaba en clase cuando Mou se le acercó inesperadamente. Mou había venido a recoger su cuaderno de historia de Japón, y Asuka le dio el suyo, recordando su conversación con Sojiro. Asuka intentó causar una buena impresión sonriéndole a Mou y agradeciéndole por sus esfuerzos. El repentino cambio de actitud de Asuka hizo que el corazón de Mou se acelerara, y se marchó apresuradamente,
confundida. Mientras tanto, Asuka pensó que su plan había fracasado, completamente inconsciente de que acababa de dar en el blanco perfecto. Al otro lado del aula, una chica de pelo corto, aparentemente tranquila y sombría, miraba fijamente a Asuka, con sus manos agarrando su vestido. Un día, Sohiro y Yubayashi estaban haciendo limpieza juntos. Después de barrer, Sohiro fue a sacar la basura, gritándole a Yubayashi que cambiara la bolsa. Mientras Sohiro llevaba la basura al área de procesamiento, se encontró con una chica de aspecto solitario parada allí. Inicialmente, Sohiro tenía la intención de ignorar a la chica y regresar a clase, pero cuando la oyó sollozar, se sintió incómodo dejándola sola. Entonces se acercó a ella, le ofreció su pañuelo y le preguntó si estaba bien. Le dijo que si no se sentía bien, podía llevarla a la enfermería. Esta chica resultó ser la misma que había aparecido antes, la que vimos mirando a Asuka. Al ver a un desconocido acercarse inesperadamente, inmediatamente le preguntó si estaba coqueteando con ella. Pero claramente no era así. Aún así, Sohiro se sentó a su lado intentando consolarla. Durante la conversación, la muchacha comentó que era bastante inusual que un chico utilizara un pañuelo así. Sin embargo, Sohiro no estuvo de acuerdo. Explicó que, en su caso, tenía un senpai bastante problemático, que solía meterse en situaciones peligrosas, por lo que era necesario llevar un pañuelo. Inesperadamente, la niña reconoció la imagen de Namazu, una mascota divina que había aparecido en las noticias, en el pañuelo de Sohiro. Pero de inmediato, expresó su aversión a la adivinación. Afirmó que las adivinas no eran más que canallas que se aprovechaban del miedo de la gente y pronunciaban palabras dulces e infundadas. Sus duras palabras hicieron que Sohiro se preguntara si alguna vez la habían engañado para comprar uno de esos jarrones mágicos. Pero no parecía ser así. Sohiro seguía sosteniendo que, en su opinión, la adivinación no era del todo mala. Pensaba que era bueno que alguien se sintiera feliz al recibir una predicción positiva. Sin embargo, la chica replicó: ¿y si la predicción es mala? Sus palabras ayudaron a Sohiro a reconstruir los hechos y empezó a comprender que la chica no estaba realmente enferma. Simplemente estaba desconsolada. Las habilidades deductivas de Sohiro le provocaron escalofríos, hasta el punto de preguntarse si era un acosador o algo así. Sin embargo, después de ese momento, empezó a contar su historia. Resultó que estaba enamorada de un chico. Era un poco rudo, pero muy amable. Siempre se trataron como familia, y su madre incluso le pidió que cuidara de su hijo. Pensó que volvería a la misma escuela que él, pero cuando empezó la escuela, descubrió que él ya tenía a alguien más en su vida. Sin embargo, Sohiro no parecía muy concentrado. Su mirada estaba desenfocada, como si estuviera pensando en otra cosa. Sin embargo, finalmente se presentó, y la chica reconoció su apellido al instante. Además, Sohiro, inesperadamente, le sugirió que si necesitaba consejo, había un club en el segundo piso donde podría encontrar orientación útil. Luego, Sohiro regresó al aula, dejándole el pañuelo a la niña. Como resultado, la chica regresó a su clase, donde conoció a Rin, y de inmediato se dio cuenta de que el chico que acababa de conocer era su hermano mayor. Además, finalmente se reveló que el nombre de la chica era Uta. Ella fue quien recibió una profecía de Asuka. Al recordarla, Uta decidió ir al club de adivinación. Pero esta vez no estaba allí por curiosidad, sino solo para devolver el pañuelo. Aunque no le hacía mucha gracia tener que venir, entró. Allí, Uta escuchó a dos personas discutiendo sobre sumo, específicamente sobre la regla de orinar sobre los oponentes, y, en su lugar, empujarlos fuera del ring. Esta extraña escena dejó a Uta bastante desconcertado. No solo eso, se sorprendió aún más al ver a Asuka allí también. Pero eso no fue todo. De repente, la confusión de Uta llegó al máximo al oír a Sohiro llamar a Asuka Senpai. Sin embargo, Asuka le hizo un gesto para que se callara. En ese momento, Uta recordó la dura predicción de Asuka, sugiriendo que se hiciera una cirugía plástica si quería tener una oportunidad con la persona que le gustaba. Aunque infeliz, Uta decidió guardar silencio por el momento. Aunque sabía que no era solo culpa de Asuka, aún quería un poco de venganza. Entonces, a pesar de sus sentimientos, Uta comenzó a actuar de manera increíblemente adorable. Ella agradeció a Sohiro por su consejo. Incluso sugirió inteligentemente seguir recibiendo consejos de Sohiro,
y luego se fue rápidamente. Al irse, Uta no se olvidó de burlarse de Asuka sacándole la lengua. Asuka se quedó sin palabras, después de presenciar cómo alguien se atrevía a apoderarse de su territorio. Sin embargo, Asuka solo pudo criticar las acciones de Uta, calificándolas de incorrectas. Mientras tanto, Sojiro estaba completamente desconcertado, sin comprender lo que Uta acababa de hacer. Un día, Sojiro viajaba en tren de regreso a casa. En el camino, escuchó a un grupo de colegialas sentadas a su lado hablando de sus novios. Dijeron que era extraño dejar que su novio la invitara, sobre todo porque no tenía trabajo a tiempo parcial. Según ellos, les hacía sentir como si le estuvieran quitando dinero a sus padres. Al escuchar esas palabras, Sojiro se sintió un poco confundido e incómodo, pues le hicieron reflexionar sobre su propia situación. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Al día siguiente, en el salón del club, Sojiro llegó más temprano de lo habitual y estaba sentado leyendo una revista. De repente, Asuka entró, sorprendida de ver a Sojiro frente a ella. Para su sorpresa, Sojiro le explicó que la clase había terminado temprano, así que tenía tiempo libre. Al ver la revista en la mano de Sojiro, Asuka preguntó con curiosidad qué era. Sojiro explicó entonces que estaba considerando conseguir un trabajo a tiempo parcial y que estaba revisando ofertas de empleo. Sin embargo, Asuka se opuso vehementemente de inmediato. Declaró que nadie en su club podía trabajar horas extras. Al oír esto, Sojiro se sintió confundido, pues nunca antes le habían informado de esta regla. Solo conocía 3 reglas principales en el club: mimar, obedecer y escuchar a Asuka. Pero esta regla que prohibía el trabajo a tiempo parcial era bastante extraña. Luego Asuka le preguntó a Sojiro si quería comprar algo tan caro que necesitara trabajar horas extras, y ella insistió en que podía comprarle casi todo lo que necesitara. Sin embargo, Sojiro respondió con franqueza que no era porque quisiera comprar cosas. Incluso le recordó a Asuka que debería administrar mejor sus finanzas, en lugar de gastar tanto. Al oír a Sojiro decir que debería administrar mejor su dinero, ya que vivía sola, Asuka solo respondió con una mirada vacía, declarando que el dinero no era un problema para ella. Si quisiera, podría tener todo el dinero que quisiera. Parece que cuando Asuka es realmente seria, el futuro se convierte en presente y el presente en pasado, gracias a sus extraordinarias habilidades de adivinación. Sin embargo, también admitió que no todo es fácil de lograr, especialmente Sojiro. Sin embargo, Sojiro se mantuvo firme en su creencia, afirmando que quería ganar lo que necesitaba con su propio esfuerzo. Asuka estuvo de acuerdo con este sentimiento. Reveló que casi todo lo que acababa de decir era solo una broma. Pero, como siempre, a Asuka se le ocurrió rápidamente una idea genial. Le ofreció a Sojiro un trabajo como ayudante de la casa y le pagaría lo que pidiera. Sin embargo, a Sojiro solo le preocupaba lo que haría Asuka si aceptaba. Sin embargo, explicó la verdadera razón por la que quería conseguir un trabajo a tiempo parcial, revelando que quería ahorrar y prepararse para el próximo verano, para que ambos pudieran salir y divertirse juntos. Como hombre, Sojiro quería pagar él mismo la parte de los gastos de Asuka. Al oír estas palabras, Asuka se sonrojó de repente y se puso nerviosa. Esto la hizo inmensamente feliz, y dijo que, aparte de Tsukimi, nadie había hecho algo así por ella. En respuesta, Sojiro afirmó que podía esperar mucho más de él en el futuro. Finalmente, Asuka aceptó dejarlo trabajar, aunque se sintió un poco triste, porque significaba que no tendría mucho tiempo para las actividades del club. Sin embargo, Sojiro explicó que solo trabaja los fines de semana, así que puede compaginar todo. Pero esto significa que no tiene días libres. Asuka volvió a ofrecerle trabajo a Sojiro. Insistió en que no necesitaba hacer nada inusual, simplemente cenar con ella y le pagaría 30.000 yenes. Sin embargo, esta oferta solo hizo que Sojiro se sintiera indigno de confianza, lo que lo sumió en la reflexión. Su tristeza, a su vez, despertó la naturaleza traviesa de Asuka. Y entonces, como de la nada, Asuka de repente agarró la cabeza de Sojiro con sus piernas y la apretó con fuerza. Ella se burló de él, diciéndole que no había necesidad de desanimarse tanto, que ella lo transformaría en un hombre de verdad. Esta audaz acción llevó inmediatamente a Sojiro a concluir que tenía la intención de obligarlo a hacer algo inapropiado. En respuesta, comentó que Asuka no tenía ni idea del decoro. Al oír esto, ella furiosa lo pateó. Ella declaró: «No soy esa clase de persona».
No le haría estas cosas a nadie más. Sin embargo, la patada fue tan fuerte que Sohiro perdió el equilibrio, sufrió una lesión en la cabeza y abandonó este mundo, yendo al cielo temporalmente en estado inconsciente. En otro punto de la historia, Rin está con sus amigas en un karaoke. Allí, Mou intenta clasificar las bebidas, porque Nagi, una del grupo, las mezcló sin querer. Mou parece tener intolerancia a las bebidas carbonatadas, lo que lleva a Nagi a preguntarle con curiosidad si Mou tiene un superpoder. Mou responde en broma que es una esper, alguien con poderes sobrenaturales. Esta respuesta llevó al grupo a hablar sobre los espers y noticias recientes de televisión. Mencionaron a un joven esper, de aproximadamente su edad, que había aparecido recientemente en un programa de televisión y había causado revuelo. Aunque nadie recordaba el nombre del esper del que hablaban, la conversación se interrumpió cuando Uta intervino, preguntándose por qué era la única que cantaba. Sin embargo, el grupo evadió rápidamente la pregunta y comenzó a hablar de sus aspiraciones de felicidad. Por otra parte, Asuka y Sohiro están trabajando en un plan para ayudarla a hacer amigos. La primera parte del plan es crearle una cuenta en redes sociales. Sohiro afirmó que si Asuka sabía cómo usarlo, podría tener éxito. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Asuka no era muy seria. Llamó a su cuenta Tanaka, aunque el nombre en sí no era incorrecto, claramente no encajaba con el tipo de prominencia que buscaban. El siguiente paso era completar la biografía. Sohiro preguntó si Asuka tenía algún talento o fortaleza notable que destacar. Por supuesto, Asuka afirmó que tenía ordeñadoras Hermione, un eufemismo para sus grandes pechos. Pero eso obviamente no se puede escribir en la biografía. Con rostro inexpresivo, Sohiro sugirió que incluyeran la adivinación en su sección de talentos. Insistió en convencerla, lo que dejó a Asuka sin otra opción que aceptar. Sin embargo, Asuka inadvertidamente escribió en su biografía que podía realizar adivinación de los senos, algo cuyo verdadero significado nadie entendía. Después de eso, revisaron a fondo sus biografías y luego pasaron a elegir una foto de perfil. Asuka afirmó con seguridad que ya tenía la foto perfecta en mente. Sohiro le recordó rápidamente que la foto de perfil no debía estar relacionada con su tesoro. Aunque Asuka negó tener esa intención, su lenguaje corporal delató la verdad. A pesar de los repetidos recordatorios de Sohiro de no usar Apei, un eufemismo para pechos, Asuka insistió en que no tenía intención de hacerlo, pero luego le mostró la foto. Era una imagen de Asuka con ropa informal, y lo más destacado eran sus curvas irresistibles. Al ver la fotografía, Sohiro quedó tan atónito que no pudo pronunciar palabra. Lo único que pudo decir fue su sincero pensamiento. Quería esta foto. Sin embargo, como buen chico, Sohiro rechazó la oportunidad de poseer la foto. Asuka, con una sonrisa pícara, bromeó diciéndole que tal moderación no era buena para su salud. Finalmente, decidió usar temporalmente la foto de Sohiro como su foto de perfil, completando así su propio perfil. Sin embargo, el resultado final fue un perfil que no se diferenciaba en nada de una cuenta de spam. Ignorando eso, dieron el siguiente paso: publicar su primera publicación en redes sociales. Asuka comentó que se estaban volviendo cada vez más desorganizados a cada paso. De vuelta en el bar de karaoke, Uta estaba revisando su teléfono cuando accidentalmente descubrió una cuenta recién creada. Al ver esto, le preguntó a Rin si la cuenta pertenecía a su hermano. Pero antes de que Rin pudiera responder, Nagi y Moe la rodearon, preguntándole con curiosidad detalles sobre su hermano. Rin explicó que era un estudiante de segundo año en la escuela, lo que significa que era su senpai, mayor. Mientras tanto, Uta empezó a revisar la cuenta y se dio cuenta de que solo tenía un seguidor: Sohiro. Además, la única publicación en la cuenta trataba sobre adivinación precisa. Al ver esto, no dudó en bloquear la cuenta de inmediato. Al mismo tiempo, Asuka se sintió bloqueada y presa del pánico. Rápidamente le explicó la situación a Sohiro. Ella sugirió que tal vez la persona simplemente había bloqueado a todos los que se llamaban Tanaka. Al escuchar eso, Asuka pensó que tal vez debería cambiar su nombre. En el karaoke, Mou por fin recordó el nombre del chico esper del que hablaban. Hablaban de Namazu. Sin embargo, al escuchar su nombre, Uta se tapó los oídos y comenzó a hacer ruidos fuertes para evitar escuchar cualquier cosa relacionada con la adivinación. Al ver la angustia de Uta, las chicas intentaron consolarla, pero era demasiado tarde. Uta comenzó a sollozar desconsoladamente.
recordando sus recientes y dolorosas experiencias. Pero las chicas la consolaron, dándole un micrófono para que pudiera cantar y ahuyentar su tristeza. Mientras tanto, Asuka cambió su nombre en línea a Namazu, revelando que en realidad era el chico Esper. Un día, después de la escuela, Sohiro caminaba hacia el salón del club, tarareando. Sin embargo, al acercarse, oyó la voz de alguien. Revisó y descubrió a una adorable criaturita, llamada Asuka, senpai, intentando alcanzar algo en lo alto. Entonces se acercó a ella, y ella le explicó que quería alcanzar las ventanas altas. Al oír esto, Sohiro comentó lo pequeña que era Asuka, pero ella replicó, alegando que debía de referirse a otra cosa. Sin embargo, en realidad no hablaban de lo mismo. Cuando ella mencionó su talla de copa, él se refería a su longitud. De repente, un botón de la camisa de Asuka se desprendió y voló directo a la cara de Sohiro. Esto solo confirmó aún más el argumento de Asuka. Era bastante grande, a pesar de todo. Al ver sus pechos al descubierto, Sohiro comenzó a desvestirse, sorprendiendo a Asuka. No solo eso, también le dio su camisa. Le dijo que se la quitara. Y Asuka, con su excesivo entusiasmo, comenzó a desvestirse allí mismo, obviamente. Sin embargo, Sohiro la detuvo a mitad de camino y le dijo que entrara al salón del club y se volviera a poner la camisa mientras él le ajustaba el botón. Incluso cerró la ventana, haciéndola exclamar de alegría. Todo esto hizo que Sohiro se diera cuenta de que Asuka seguía siendo muy infantil. Sin embargo, continuó con su trabajo. De su bolso sacó su costurero, con todo el hilo necesario para terminar el trabajo. Y así se puso a trabajar. En poco tiempo había terminado. Cuando terminó su trabajo, Asuka salió de la sala del club. Ella llevaba su camisa de gran tamaño, revelando sus curvas. Al verla en ese estado, Sohiro se dio la vuelta y le dijo que se abrochara la camisa. Sin embargo, al ver su reacción, Asuka decidió burlarse de él y se acercó, preguntándole si ya había terminado. Se sorprendió al encontrarlo ya arreglado. La velocidad de Sohiro la impresionó y le preguntó si esa era su especialidad. Pero Sohiro le explicó que un trabajo tan pequeño no era de qué preocuparse. Sin embargo, cuando vio que su camisa había sido reparada, quiso recuperar su propia camisa. Sin embargo, Asuka fingió no entender y declaró que no quería devolverla. A pesar de las súplicas de Sohiro, quien dijo que no podía irse a casa sin la chaqueta, Asuka todavía insiste en que la camisa es suya, aunque claramente no lo es. Incluso declaró que si Sohiro quería recuperar su abrigo, tendría que quitárselo por la fuerza, algo que a Sohiro le gustaría mucho hacer si pudiera. Pero por supuesto, Asuka no estaba contenta con eso, y continuó burlándose de él juguetonamente. Sohiro se dio por vencido, y ya no intentó recuperar la chaqueta. Dejó que Asuka se la llevara a casa, diciéndole que la usaría cuando la devolviera, pero ella todavía insistió en que la camisa era suya. Incluso sugirió que si Sohiro realmente quería una camisa, podría usar la de ella en lugar de la suya. Aunque ese no era el punto, insistió en que Sohiro se la pusiera. Como resultado, a Sohiro la camisa le quedó extremadamente apretada, y la tela se tensó al instante. Es más, en un abrir y cerrar de ojos, todos los botones se soltaron. Al ver esto, Asuka estalló en risas y declaró que Sohiro ciertamente no podría usar esa camisa en casa. Todas estas burlas habían reducido a Sohiro a una sombra de lo que era antes, y en su desesperación se arrodilló. Asuka se acercó a Sohiro y se sentó, declarando que nunca ganaría contra ella. Unos días después, a la hora del almuerzo, Sohiro se dio cuenta de que había traído accidentalmente la lonchera de Rin. Sin embargo, lo que sorprendió a Ubayashi fue lo increíblemente grande que era la lonchera. No obstante, como buen hermano mayor, Sohiro explicó que ambos tenían prisa por llegar a la escuela hoy, así que probablemente se habían confundido con las loncheras. Se levantó para ir a cambiar su lonchera, dejando a Ubayashi pensando que la lonchera de Rin era 4 veces más grande que la suya. Mientras tanto, Rin estaba almorzando con sus compañeras de clase, cuando Uta le dijo que su hermano había venido a la puerta del aula para verla. Al ver al líder de su campamento allí, Rin se sintió avergonzada y preguntó por qué estaba allí. Pero Sohiro continuó bromeando. Le dio su lonchera y le pidió que se la devolviera. Sin embargo, Rin se preguntó por qué tenía la lonchera de su hermano, lo que llevó a Sohiro a pensar que probablemente se la había comido toda. Aún así, Rin todavía tenía mucho espacio para comerse toda la lonchera gigante. Esto dejó a Sohiro preguntándose qué comería. Sin embargo, eso no era asunto de Rin.
Discutieron, mientras Moe y Uta escuchaban en secreto su conversación. Moe comentó lo alto que era Sohiro, aunque no podía verle la cara con claridad. Entonces, de repente, Uta se levantó y caminó hacia los dos hermanos. Luego le dio su lonchera a Sohiro. Al oír esto, Rin preguntó si conocía a su hermano. Uta lo confirmó, aunque en realidad no se habían presentado. Sin embargo, Uta explicó que tenían clase de economía doméstica durante el cuarto periodo, así que no tenía hambre. ¿Y qué le pasaba a Green? Sin embargo, Uta le dio su lonchera a Sohiro y dijo que era un pañuelo para sus manos. Al oír esto, Sohiro finalmente decidió aceptarlo. Mientras tanto, Rin observó la relación entre ambos y se le ocurrió una idea interesante. Por otro lado, Sohiro tuvo una idea creativa. Sugirió compartir loncheras en el salón del club. Dijo que Asuka también estaría allí y que sería una buena oportunidad para charlar. Claramente, Uta intentó negarse, pero Rin intervino, insistiendo en que fuera con Sohiro. Y así ambos se fueron al club de adivinación. Volviéndose hacia Rin, regresó a su asiento y pensó que si tuviera una hermana mayor, Rin preferiría que su hermana fuera Uta en lugar de Asuka. De todos modos, la pareja llegó al salón del club y comenzó a compartir sus loncheras. Mientras tanto, Asuka estaba sentada allí, cada vez más celosa de su relación. Ella preguntó enojada qué estaban haciendo, y Sohiro le explicó que estaba compartiendo una lonchera con Uta, porque su hermana menor le quitó su lonchera. Además, pensó que podrían realizar algunas actividades del club mientras comían. Uta se unió a la conversación y afirmó que había escuchado que Asuka podía predecir el futuro cónyuge de alguien. Entonces, le preguntó a Asuka si podía hacerlo por ella. Asuka aceptó, pero en cuanto probó la comida, Sohiro tuvo que admitir que estaba impresionado con su sabor. Le preguntó si Uta había preparado el plato ella misma, y ella lo confirmó, diciendo que tenía bastante experiencia culinaria. Al ver que el ambiente entre ellos mejoraba, Asuka empezó a hacer pucheros. Y Asuka se negó a leer más el destino de Uta. Incluso, regañó a Sohiro por solo prestarle atención a Uta. Sin embargo, Sohiro le explicó que era una simple cortesía, ya que era su invitada. Al darse cuenta de esto, Asuka volvió a la normalidad y aceptó leerle la fortuna a Uta. Sin embargo, todavía no estaba contenta con la brecha entre Sohiro y Uta, y decidió que se sentaran lejos el uno del otro. Pero al final, Uta rechazó la oferta. Al oír todo esto, Sohiro empezó a dudar. Se preguntó si estas dos chicas realmente se llevarían bien, considerando que creía que se harían amigas al instante. Entonces, Uta le preguntó a Sohiro si sabía quién era su alma gemela. Al enterarse de que Asuka había decidido estar con ella, Uta le preguntó a Sohiro si le gustaban las chicas más jóvenes. Pero Sohiro respondió que no era asunto suyo. Ya tenía a Rin, así que una chica más joven solo lo haría sentir como su hermana mayor. Al escuchar estas palabras, Uta comenzó a burlarse en silencio de Asuka, pero ella declaró que sus destinos eran absolutos. Al escuchar esto, Asuka también se molestó un poco, pero Sohiro intervino justo a tiempo y comenzó a acariciarle la cabeza. Le dijo que se calmara. Sohiro incluso le recordó a Asuka que estaba hablando con alguien 3 años menor que ella, pero esto era información nueva para Uta. Explicó que Asuka ni siquiera fingía ser una estudiante de 3er año. Actuaba como una de 4, ya casi tiene edad para beber alcohol. Dicho esto, Uta empezó a reírse de Asuka, pero entonces Sohiro se acercó y empezó a acariciarle la cabeza a Uta, diciéndole que se necesitan 2 personas para empezar una pelea. Sin embargo, la extraña reacción de Sohiro hizo que Uta se preguntara si era un excéntrico, algo con lo que incluso Asuka estaba de acuerdo. Una tarde, Sohiro entró en la sala del club y encontró a Asuka acariciando a Moe, quien estaba inconsciente. Al entrar, soltó una risa incómoda y le preguntó qué demonios hacía. Pero Asuka fingió inocencia, diciendo que la chica se le había acercado de repente. De repente, Asuka empezó a hablar con Moe, y luego se desplomó en el suelo. Como resultado, ahora estaba desnudando a la inocente chica. Sin embargo, Sohiro malinterpretó por completo lo que decía su senpai. ¿Qué relación tenía el desmayo de la chica con el hecho de que la desnudaran? Sin prestar atención a las preocupaciones, Asuka empezó a divagar sobre su interés por la vestimenta de las chicas y acabó sacando un objeto personal de Moe, lo que hizo que la situación resultara aún más incómoda. Por supuesto, al ser el único hombre allí, Sohiro inmediatamente le pidió a Asuka que guardara su sostén. Sin embargo, Asuka no era de las que obedecían fácilmente.
Por alguna razón, le colocó el sostén en la cabeza y Sohiro comenzó a comprender que algo malo estaba por sucederle. Entró en pánico porque llevaba un sostén en la cabeza, pero Asuka le explicó que, aunque Mou era bastante grande, no significaba nada para ella. Entonces Asuka tuvo otra idea genial. Ella tomó un par de ropa interior y también se la colocó a Sohiro en la cabeza, haciéndolo parecer un completo pervertido. Por supuesto, Sohiro tampoco estaba contento con la situación. Se preguntaba con preocupación si la chica inconsciente se habría vuelto completamente indefensa, tanto física como emocionalmente. Pero Asuka simplemente se fue, anunciando que iría a buscar al consejero del club, dejando atrás a Sohiro y a la chica inconsciente. Al ver a la pobre muchacha desnuda, Sohiro sintió lástima y rápidamente le puso su chaqueta encima para cubrirla. De repente, Mou abrió los ojos y se incorporó. Cuando vio a un hombre extraño sentado frente a ella, ella no sabía quién era y preguntó su nombre. Mientras tanto, Sohiro no podía apartar la vista de los pechos desnudos de Moe. Decidió cubrirle los ojos, pero accidentalmente colocó su sostén en la posición incorrecta. Esto hizo que Mou viera esta extraña decisión como una venda en los ojos. Se sintió confundida, pero después de observar más de cerca, comenzó a sentir miedo y asco. Ella le preguntó a Sohiro si era un pervertido. Incluso cuestionó qué le había hecho mientras dormía. Sin embargo, Sohiro negó todas las acusaciones, explicando que todo tenía una razón. Mou notó que Sohiro se dio cuenta de que llevaba ropa interior en la cabeza. Esto hizo que Mou se sintiera muy avergonzada. Inmediatamente, por timidez, se cubrió el cuerpo con las manos. Inmediatamente después, Sohiro escuchó que las puertas del club se abrían. Asuka entra y anuncia la ausencia de Tsukimi. Sin embargo, Asuka finge ignorar la situación y acusa a Sohiro de pervertido, dejándolo preguntándose por qué incluso Asuka lo abandonaría. Moe se sorprende al ver a Asuka allí, pero Asuka le pide que mantenga en secreto su verdadera identidad. Poco a poco, el malentendido se resolvió y Mou pidió que le devolvieran su ropa interior. Sojiro accedió con gusto, pero cuando Moe mencionó la ropa interior, ella reveló que estaba usando la suya. Esto hizo que Sohiro se diera cuenta de que la ropa interior pertenecía a Asuka. Sin embargo, Asuka no le dio una respuesta definitiva, pero ella simplemente le dijo que lo averiguara por sí mismo. Por supuesto, todo el asunto dejó a Sohiro muy confundido, sin saber qué estaba pasando. Pero quizás la mayor víctima en esta situación fue Moe. Un día después de la escuela, Sohiro volvía a casa con Asuka. Al llegar a la puerta de la escuela, se le cayó algo por descuido y un montón de fuegos artificiales se desparramó. Al ver esto, Asuka inmediatamente le preguntó de dónde había sacado esas cosas. Sojiro explicó que Ubayashi se lo había dado. Sin embargo, esto preocupó a Asuka, quien pensaba que Ubayashi siempre regalaba cosas que les gustaban a los niños. Aún así, Sohiro le preguntó si le gustaban los fuegos artificiales y ella respondió que los odiaba. Sin embargo, él insistió en que, como ya tenían fuegos artificiales, al menos deberían intentar encenderlos una vez. Asuka dijo que la ribera cercana no era un lugar adecuado para ello. Sin embargo, Sohiro tuvo una idea brillante. ¿Por qué no intentan encender fuegos artificiales en tu casa? Esta sugerencia dejó a Asuka sin palabras. De todos modos, finalmente llegaron a la casa de Sakagami. Cuando Sohiro entró en la casa, le dijo a Asuka que esperara un momento en la puerta principal. Dentro, Rin lo saludó y le recordó que tuviera cuidado porque Uta estaba allí. Luego fue al baño para cambiarse de ropa. Sin embargo, a pesar de la advertencia de Rin, se topó inesperadamente con Uta al salir del baño. Sohiro se sorprendió por la situación, pues le costaba creer que algo así pudiera ocurrir en la vida real. Cerró la puerta rápidamente, como si intentara borrar la imagen de su mente. Mientras Asuka permaneció sentada afuera, Rin regaña a Sohiro por entrar en la habitación mientras Uta estaba allí, lo que la avergüenza enormemente. Sin embargo, Uta intenta defender a Sohiro, explicando que no sabía que ella estaba allí. Sohiro se sintió profundamente culpable, inclinó la cabeza y se disculpó con Uta por sus acciones, admitiendo que no había justificación para su comportamiento. Como disculpa, invitó a Rin y a Uta al espectáculo de fuegos artificiales para enmendar las cosas. Allí, Asuka se sintió confundida, sin entender por qué estaba Uta allí. Rin le explicó que algo había sucedido y que le había prestado su bastón. Entonces, Rin le preguntó a Asuka por qué estaba allí.
Sin embargo, Asuka, con su carácter travieso e inflexible, simplemente declaró que este era su hogar, aunque Rin lo negó de inmediato. Sentadas en el porche, comenzaron a charlar, y Rin le preguntó a Asuka si le gustaba su hermano mayor. Asuka no estaba segura. Realmente no le importaba cómo otras personas definían las emociones. Al escuchar eso, Rin se sintió un poco incómodo con la perspectiva de Asuka. Sin embargo, Asuka continuó diciendo que a veces, al mirar a Sohiro, se sentía excitada o algo así. Por supuesto, Rin se enojó y declaró que era solo lujuria, pero Asuka insistió en que era una sensación más inocente. La discusión entre ambos se acaloró, y al oír esto, Sohiro se acercó con unos petardos y le dio algunos a Asuka. Al ver esto, Asuka preguntó si no estaban planeando encender fuegos artificiales por la noche, pero Sohiro se negó, diciendo que sería peligroso para ella irse a casa sola por la noche. Sin embargo, Asuka no creía que estaría en casa esa noche, lo que preocupó a Sohiro y enfureció aún más a Rin. Rin entonces exigió que Asuka regresara de inmediato. También reveló que Uta pasaría la noche allí. Claro que Uta tampoco lo sabía. Sin embargo, la madre de Sakagami le había dado permiso a Rin, así que Asuka también le pidió permiso, a lo que ella accedió, diciendo que todos eran bienvenidos. Estos planes adicionales fueron una sorpresa para Sohiro, pero no pudo negarle la visita a ninguno de los amigos de Rin. En su mente, todo estaría bien siempre y cuando tuviera cuidado de no dejar que lo vieran expuesto y los dejara entrar a su habitación. Sin embargo, todos estos preparativos inmediatamente perdieron sentido. Asuka entra en la habitación de Sohiro y empieza a buscar en revistas para adultos. Mientras tanto, Uta comenta que la habitación de Sohiro huele a Kim, mientras que Rin insiste en que huele exactamente como su hermano. Entonces, llevó a Uta a su habitación, lo que puso muy triste a Sohiro. Buscando consuelo, se giró para preguntarle a Asuka si creía que su habitación olía mal. Sin embargo, descubrió que Asuka se había quedado dormida en su cama. Mientras se acercaba para comprobarlo, se sorprendió al descubrir que estaba desnuda. Así que Sohiro fracasó en ambas misiones: evitar ver a las chicas expuestas y mantenerlas fuera de su habitación. Después, todo el grupo cenó junto. Era evidente que Rin había ayudado a preparar la comida, pero dijo que era lo poco que podía hacer, ya que la habían dejado quedarse. Además, para molestar a Asuka, incluso dijo que no podía dormir mientras la anfitriona preparaba la comida. La madre de Sohiro también se unió a la conversación, felicitando a Uta por la deliciosa comida que había preparado. Uta se sintió avergonzada por el cumplido. Al ver esto, Asuka se levantó inesperadamente, declarando que ayudaría a limpiar y se uniría a Sohiro en la cocina. Lavaron los platos juntos, mientras la madre de Sohiro los observaba. Finalmente, oscureció lo suficiente para que comenzaran los fuegos artificiales. Al salir al porche, Sohiro recordó que Asuka había dicho que odiaba los fuegos artificiales, pero a pesar de eso, había decidido asistir. De repente, la madre de Sohiro llamó a Asuka para que entrara, y le pidió a la chica un momento para hablar. Mientras tanto, Rin sugirió que encendieran un gran fuego artificial, de esos que explotan en el cielo y dejan estelas de estrellas. Sin embargo, Sohiro se negó, diciendo que ese tipo de fuegos artificiales no debían usarse en una zona urbana. Al mismo tiempo, Uta le entregó un balde de agua, lo que impresionó enormemente a Sohiro con su consideración. Sohiro le pregunta a Uta si es hija única, pero ella explica que sí lo es, pero que una vez tuvo un hermano mayor, que fue secuestrado por otra mujer. Esto la puso de mal humor. Sohiro llamó a Rin para consolarla. Mientras tanto, se preguntaba de qué hablaban Asuka y su madre. Al pensarlo, recordó que la familia de Asuka no vivía con ella. De repente, se dio cuenta de que no sabía nada de Asuka. Aún así, cuando intentó preguntarle, Asuka simplemente evadió sus preguntas y se negó a responderlas. A pesar de esto, Rin perseveró y junto con Uta, comenzó a encender los fuegos artificiales. Mientras tanto, Sohiro se sentó a su lado, mirando al cielo y esperando que Asuka regresara. Cuando ella regresó y se sentó a su lado, tuvieron una breve conversación. Asuka elogió a la familia de Sohiro y habló de su amabilidad. En respuesta, Sohiro pregunta por sus padres, y Asuka cuenta que eran personas terribles que la abandonaron y se fueron a otro lugar, dejándola solo con el dinero suficiente para vivir. Por eso nunca ha estado cerca de nadie en su vida, ni siquiera de su familia,
y por eso odia los fuegos artificiales porque no puede disfrutarlos sola. Sin embargo, Sohiro continuó diciendo que ahora tenía un compañero de clase conveniente y ya no estaba sola. Esto hizo que su corazón se acelerara. Pero eso no fue todo. Sohiro continuó diciendo que ahora que ya no estaba sola, deberían celebrar la ocasión encendiendo un gran fuego artificial. Luego, ayudó a Asuka a levantarse y encendieron el petardo, creando una gran explosión. Rin comentó que el fuego artificial fue más pequeño de lo que esperaba, mientras que Sohiro se sorprendió por lo fuerte que fue la explosión. Y no fue el único que pensó lo mismo. La madre de Sohiro salió furiosa, regañándolo y pidiéndole que se disculpara y explicara el problema a los vecinos. Mientras tanto, Asuka permaneció de pie, mirando al cielo, con expresión vacía al presenciar esto. Uta le dijo que regresara, notando que Asuka estaba cautivada por los fuegos artificiales y quizás también por las palabras anteriores de Sohiro. A medida que avanzaba la noche, Asuka recordó recuerdos del pasado. Una noche, se sentó con su querida abuela y vieron juntas los fuegos artificiales. En ese entonces, Asuka era aún pequeña y comentó que prefería ver videos a los fuegos artificiales, pensando que podía verlos en cualquier momento en su teléfono. Al oír esto, su abuela se sorprendió y la llamó niña, pero aún así la quería. Sin embargo, su abuela le dijo a Asuka que escuchara con atención. Le reveló que, con cosas como los fuegos artificiales, no se trata de lo que haces, sino de con quién lo haces. A medida que las personas envejecen, este tipo de recuerdos son los que las mantienen vivas. Por supuesto, la ingenua Asuka no entendía bien lo que decía su abuela. Sin embargo, eso es algo que comprenderá con el tiempo. Años después, cuando Asuka estaba en el instituto, recordó haber visto un espectáculo de fuegos artificiales desde la ventana de su apartamento. Aunque no le interesaba mucho, rápidamente cerró las cortinas. De vuelta al presente, Rin estaba confundida cuando escuchó a Asuka decir que había robado el pijama de Rin y quería dormir en su habitación. Por supuesto, la primera opción de Asuka fue la habitación de Sohiro, pero él se negó. Al oír esto, Rin se enojó y le dijo a Asuka que durmiera en el pasillo. Al mismo tiempo, Uta, quien también estaba presente, le preguntó si ella también podía dormir en el pasillo. Pero como buena amiga, Rin le dijo que Uta podía compartir la cama con ella. Por supuesto, Asuka también quería dormir en la cama, y no dudó en dejarlo claro. A Rin solo le preocupaba que Asuka le devolviera su pijama. Mientras Rin intentaba obligarla a devolvérsela, Uta los vio discutir y luchar. Al notar la intensa mirada de Uta, Rin preguntó qué pasaba. Uta respondió que simplemente estaba pensando en lo mucho que odiaba a las mujeres, o mejor dicho, a algunas mujeres. Asuka comprendió las intenciones de Uta y se mostró desafiante, diciendo que si Uta quería, estaba lista para enfrentarse a ella en una pelea. Asuka empezó a calentar, lanzando algunos golpes, y Rin, sorprendido, le preguntó por qué demonios Asuka tenía la costumbre de usar ropa ajena sin cubrirse el cuerpo. Asuka seguía los deseos de su madre, dejando que las cosas se desarrollaran con naturalidad. Al notar que Rin la retenía, Uta decidió aprovechar la situación. Le ordenó a Rin que siguiera reteniendo a Asuka, declarando que la victoria se decidiría con el primer golpe. Para infligir el máximo daño, Uta incluso empuñó una pluma. Al poco tiempo, los dos comenzaron a pelear ligeramente, creando conmoción. Finalmente, Sohiro tuvo que entrar a la habitación de Rin para pedirles que guardaran silencio. Pero esto solo enfureció aún más a Rin, pues no era ella quien causaba el alboroto. Tras la advertencia de Sohiro, la batalla se detuvo y Uta se disculpó con Rin. Sin embargo, la historia no termina ahí. Asuka le pregunta a Uta qué siente por Sohiro. Al oír esto, Uta se muestra desafiante de nuevo, preguntándose por qué debería responder a semejante pregunta. Sin embargo, este tema despertó la curiosidad de Rin. Después de beber un poco de jugo de fruta, realmente comenzó a abrirse. Y ella les contó a todos cómo le gustaba mucho Ryu, su amigo de la infancia, hasta que de repente él consiguió una novia sin decírselo. Sin embargo, a Asuka no le importó esta historia, diciendo que si Uta quería cambiar su destino, debería haber escuchado su consejo, porque cambiar el destino de uno requiere determinación. Sin embargo, Rin todavía quería saber qué pensaba Uta de su hermano. Finalmente, después de cierta persuasión, Uta reveló que no sentía nada especial por Sohiro, pero Rin no dejó que la historia terminara allí. En cambio, le preguntó a Uta cómo se sintió cuando Sohiro accidentalmente la vio desnuda. Al escuchar esto,
Asuka se quedó completamente sin palabras y llamó a Uta una chica coqueta, revelando que ella misma solo había participado en contenido PG-13 y nunca había cruzado la línea de clasificación R. Mientras tanto, Uta se sonrojó profusamente, insistiendo en que Sojiro no parecía darle mucha importancia, así que no quería darle mucha importancia. Sin embargo, Asuka, disgustada con la actitud de Uta, le agarró la cara. Al mismo tiempo, Rin preguntó por qué a Asuka le importaba tanto, sobre todo porque ni siquiera le gustaba Sojiro. Según la propia Asuka, solo se sentía atraída por él. Pero desde esa conversación, las cosas han cambiado. De repente, la cara de Asuka también se puso roja, y se quedó en silencio. Al ver esto, Uta comenzó a burlarse de Asuka. Uta pregunta si debería reclamar a Sojiro para ella misma. Esto llevó a que ambos lucharan entre sí toda la noche, mientras Rin decidió irse a dormir e ignorarlos. A la mañana siguiente, Sojiro se despertó antes que todos los demás y preparó el desayuno. Luego fue a despertar a las niñas y vio que todos estaban durmiendo juntos en el suelo. De todos modos, la noche finalmente llegó a su fin y todos se fueron a casa. Unos días después, Asuka fue vista en la sala del club, ordenando algunas cosas, cuando de repente recordó la cara y las palabras de Sojiro de la noche de los fuegos artificiales. Mientras recordaba el incidente, su rostro se sonrojó, pero en ese momento, Sojiro apareció de repente por detrás, preguntándole si necesitaba ayuda. La repentina aparición de Sojiro sobresaltó a Asuka. Retrocedió y dejó caer un frasco de vidrio, haciéndolo añicos. Aunque Sojiro logró sujetar a Asuka antes de que resultara herida, el jarrón se hizo añicos en el suelo. Le preguntó cómo pudo haberlo dejado caer, dada su fuerza de agarre de gorila. Sin embargo, Asuka ahora estaba confundida por la cercanía de Sojiro y le pidió que la soltara. Al oír esto, Sojiro fue a buscar sus artículos de limpieza y le preguntó a Asuka qué hacía mientras él trabajaba. Ella le explicó que la profesora del club, Tsukimi, había traído algunas cosas y le había dicho que las guardara en el casillero secreto. Sin embargo, el frasco estaba roto y lo que contenía, una bola esponjosa, yacía en el suelo. Al verlo, Asuka lo recogió y declaró que era Kesaran Pasaran, un tipo de yokai de la mitología japonesa. Al principio, Sojiro se mostró escéptico, pero de repente dio un giro de 180 grados y empezó a tratar a Asuka como a una niña. Al ver esto, Asuka lo regañó de inmediato, preguntándole si parecía una niña que se creería fácilmente esas tonterías. Sin embargo, ella insistió en que efectivamente era un Kesaran Pasaran, y si Sojiro no le creía, le sugirió que intentara tocarlo. Cuando Sojiro lo hizo, descubrió que estaba sorprendentemente cálido, característico de este tipo de yokai. Después de darse cuenta de esto, ambos entraron en pánico un poco, y llegaron a la conclusión de que esa cosa no podía ser otra que Kesaran Pasaran. Como resultado, lo pusieron sobre la mesa, y Sojiro empezó a preguntarse qué comía esta bola de pelusa para sobrevivir. Así que Asuka buscó en su teléfono, y descubrió que Kesaran Pasaran come polvos de maquillaje. Al parecer, Sojiro no lo tenía a mano, así que le dio un pequeño palo de madera para ver cómo reaccionaba. Mientras tanto, Asuka comenzó a mirar secretamente a Sojiro. Su rostro enrojeció intensamente. No fue hasta que Sojiro se giró para mirarla que ella se puso aún más nerviosa. Al notar que Asuka no actuaba como siempre, Sojiro intentó restaurar la atmósfera normal. Comentó que esperaba que algo bueno sucediera, porque según la leyenda, encontrar a Kesaran Pasaran traería felicidad a quien lo encontrara. Al oír esto, Asuka infló su pecho con orgullo, declarando que podía traer felicidad. Por supuesto, esta reacción le pareció un tanto extraña a Sojiro, y comentó que ella se estaba comportando de manera muy extraña. Asuka, al darse cuenta de que actuaba de forma inusual, empezó a pensar que quizá le estaba creciendo un corazón extra o algo así, pero a pesar de palpar su ropa interior, no encontró ninguna prueba concreta. Por lo tanto, Asuka le pidió a Sojiro que le revisara los senos para ver si había algo inusual. Al principio, él aceptó inconscientemente, pero pronto se dio cuenta de su error y se negó rotundamente. Sin embargo, Asuka notó que Kesaran Pasaran se había comido todos los palos de madera que le habían dado. Su alegría duró poco cuando su asesor, Tsukimi, apareció inesperadamente por detrás. Al verla llegar, Asuka inmediatamente declaró que se haría responsable de Kesaran Pasaran, y ella insistió en que lo guardaría en la sala del club. Sin embargo, el asesor negó rotundamente que el volante de bádminton fuera un yokai,
a pesar de los intentos de Sohiro de explicar que el extraño objeto se había comido el palo de madera. La expresión sospechosa de Tsukimi fue suficiente para detenerlo. Además, reveló que si realmente era Pasaran, la gente común debería mantenerse alejada. Asuka parecía molesta, porque le habían quitado su volante de bádminton, y Tsukimi le aconsejó que jugara con el cabello de Sohiro o algo similar. Al escuchar eso, inmediatamente comenzó a desordenar el cabello de Sohiro. De repente, mientras Asuka estaba trabajando, Tsukimi llamó a Sohiro y le preguntó si le había dado algo al volante de bádminton. Esta pregunta hizo que ambos se sonrojaran profusamente. Para ocultar su vergüenza, Asuka inesperadamente le preguntó a Sohiro cuántos corazones tenía, aunque en realidad Sohiro no prestó atención a nada más que a la clara sensación de suavidad que emanaba el evento. Un día, Sohiro fue enterrado en la arena, mientras Asuka construía con entusiasmo una columna de arena a su alrededor. Mientras estaba atrapado, sus ojos inadvertidamente miraron la espalda de Asuka, mientras ella estallaba en una risa traviesa. Esto le recordó a Sohiro cómo había caído en esta extraña situación. Temprano esa mañana, Asuka llegó a la casa de Sakagami, y mientras Sohiro aún dormía profundamente, ella se coló en su cama. Cuando Sohiro despertó de repente, lo primero que vio fue a Asuka acostada a su lado con una expresión increíblemente tierna. Asuka le dijo a Sohiro que quería ir a la playa porque era su día libre. Sin embargo, Sohiro, medio dormido, simplemente se cubrió con la manta y siguió durmiendo, dejando a Asuka con una sensación de ignorancia. Sin embargo, cuando Sohiro finalmente despertó, se sorprendió y se sintió confundido al encontrar a Asuka aún acostada en su cama. Se disculpó por ignorarla, explicando que solo había estado medio dormido. Sin embargo, Asuka, avergonzada, dijo rápidamente que solo quería ir a la playa. Al ver la reacción de Asuka, Sohiro declaró de inmediato que le encantaba la playa y que debían ir enseguida. En ese momento, Rin entró en la habitación, aceptando con entusiasmo la idea, pues estaba lista para irse. Además, Rin decidió invitar a Uta, ya que Mo y Nagi estaban ocupados ese día. A pesar de los intentos de Asuka por disuadirla, Rin se mantuvo firme. Mientras tanto, Sohiro empezó a buscar su traje de baño y, inesperadamente, descubrió una pequeña bolsa con cierre hermético. Miró la bolsa que tenía en la mano, que contenía algo que no recordaba haber tenido jamás. La idea de que todo fuera solo una alucinación cruzó por su mente, dejándolo un tanto desorientado. Sin embargo, esto se olvidó rápidamente cuando su grupo llegó a la extensa playa. Asuka se quedó atónita al ver el verdadero tamaño de la playa. Empezó a medir la longitud de la columna de arena que había erigido contra su cuerpo, diciéndose que nada más grande definitivamente no cabría. Sohiro se sonrojó ante las sugestivas acciones de Asuka y rápidamente le dijo que parara. De repente, Uta apareció por detrás y le dio una palmadita a Asuka en la cabeza, reprendiéndola por su comportamiento indebido. Esto desató una discusión entre las dos chicas. A pesar de estar enterrado bajo la arena, Sohiro intentó calmar la situación, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito de inmediato. Mientras tanto, Sohiro le preguntó a Uta dónde estaba Rin. Uta le explicó que Rin participaba en un concurso de comida con un gran premio. Poco después, Rin regresó con expresión triunfante, sosteniendo su premio, mientras Asuka la miraba con asombro, preguntándose cómo Rin podía meter tanta comida en su pequeño estómago. Tan pronto como Rin regresó, rápidamente apartó a su hermano de la discusión, liberando a Sohiro de quedar atrapado entre las dos chicas. Esto dejó a Uta y Asuka solas, y como era de esperar, inmediatamente comenzaron a discutir entre ellas. Mientras tanto, Sohiro se sentía ansioso por dejar a Uta y Asuka juntos, pero Rin le aseguró que su relación había mejorado. Incluso recordó haberlos visto charlando con normalidad en la escuela el primer día. Sin embargo, lo que más sorprendió a Sohiro fue la revelación involuntaria de Rin de que Asuka y Uta estaban en la misma clase. Él, que siempre había creído que Asuka era su senpai, quedó impactado por este hecho. Rin se dio cuenta rápidamente de su error de haber revelado el secreto e intentó enmendarlo adoptando el papel de hermana pequeña. Rin empezó a distraer a Sohiro, haciendo todo lo posible para que olvidara lo que acababa de oír. Mientras tanto, Asuka y Uta estaban sin aliento por el cansancio después de su discusión. Inesperadamente, aparecieron dos desconocidos, intentando acercarse y coquetear con Uta y Asuka. Sin embargo, Asuka no lo dudó y de inmediato maldijo a ambos,
provocando que se fueran llorando. Cuando estuvieron fuera de la vista, Asuka se volvió hacia Uta y se burló de ella, preguntándole si ella, a quien le gustaba que se acercaran, aceptaría a alguien después de ser rechazada. Uta respondió en voz baja, diciendo que no importaba, porque el hombre que amaba estaba fuera de su alcance. Al oír esa respuesta desesperada, Asuka le advirtió a Uta que tuviera cuidado, o podría caer fácilmente en manos de alguien sin valor. Sin embargo, Uta enfatizó que Asuka estaba en una posición mucho mejor, ya que su compañero destinado era Sojiro. Pero Asuka lo refutó rápidamente, explicando que la pareja de Sojiro probablemente sería alguien más parecido a Uta. Asuka contó que, desde su primer encuentro, Uta había sido quien tomaba la iniciativa en sus interacciones con Sojiro. Además, las relaciones que comienzan de forma inesperada, como la de Uta con él, suelen tener un significado más profundo. Esto sorprendió a Uta y preguntó si era cierto. ¿Por qué se esforzaba tanto Asuka? Asuka respiró hondo y declaró con énfasis: «Porque lo amo». En tales circunstancias, no se rindió solo por el destino. Esto hizo que Uta empatizara con Asuka y se volvieron cada vez más cercanas. Entonces, ella quiso intentar buscar los pechos de Asuka y empezaron a hacerlo. Sin embargo, mientras lo hacían, Sojiro regresó con Rin. Parecía que Rin se había transformado en una kawa y la bajó. Antes de mirar intensamente a Asuka, a pesar de intentar parecer normal, Sojiro sugirió que todos jugaran un poco más ya que estaban en la playa. Pero justo cuando terminó de hablar, comenzó un repentino y fuerte aguacero, dejando a todo el grupo varado en la playa debido a la intensa lluvia. Uta miró hacia arriba y descubrió que todos los trenes también se habían detenido, por lo que ahora estaban varados. Mientras el grupo se preguntaba qué hacer, el dueño del restaurante donde se alojaban les dijo que se fueran porque estaba a punto de cerrar. Para ganar tiempo, Rin intentó pedir calamares, pero el dueño se negó a servirlos, argumentando que un calamar común no le afectaría el paladar. Por lo tanto, Sojiro concluyó que no podían irse, y como los trenes también se habían detenido, su única opción era quedarse quietos y esperar la muerte. Al oír esto, el dueño del restaurante tuvo una idea y se ofreció a llevar al grupo a una posada cercana, propiedad de su amigo. Sin embargo, había otro problema: no tenían dinero. Al menos, así fue hasta que a Rin le entró el apetito. Acababa de ganar una gran suma de dinero en un concurso de comida, dinero que el dueño había ahorrado para sus gastos de manutención este mes. Así que llevaron al grupo a una posada. Al llegar, Sojiro preguntó si les permitían pasar la noche allí, a pesar de ser estudiantes de secundaria. Sin embargo, mientras aún reflexionaba sobre esto, un anciano bastante aterrador llegó a recibirlos. Resultó que la posada estaba cerrada ese día, pero el anciano dijo que no podía quedarse de brazos cruzados, jugueteando con los dedos, mientras la gente necesitaba ayuda. Como resultado, alquiló al grupo una habitación para quedarse y estuvieron muy agradecidos, aunque era solo una habitación. Sin embargo, cuando llegaron a la habitación, Rin vio una bañera al aire libre y quiso saltar inmediatamente, lo cual, por supuesto, estaba lloviendo, y esto solo la empaparía, como señaló Sojiro. Entonces, decidió tomar un baño normal y llevó consigo a Uta y Asuka. Mientras tanto, Sojiro se quedó atrás y reflexionó sobre el extraño comportamiento de Rin en la playa. Mientras tanto, en el baño, Rin se disculpó con Asuka, diciendo que podría haber revelado accidentalmente su verdadera edad. Pero aún así, Asuka no parecía enojada ni nada. En realidad, para ella era solo cuestión de tiempo. Para consolar a Rin, Asuka dijo que no creía que el hermano de Rin estuviera interesado en chicas mayores. Incluso trajo a una chica a casa, que estaba en la misma clase que él, lo que preocupó a Asuka. Sin embargo, Rin insistió en que Asuka aún tenía una oportunidad, así que se levantó y salió del baño. Uta y Asuka siguieron su ejemplo, y todas se dirigieron hacia afuera. Al salir, Rin se encontró inesperadamente con Sojiro, quien estaba frente a ella completamente desnudo. Resultó que él también quería bañarse, pero antes de que pudiera irse o explicarse, Asuka y Uta también salieron del baño, discutiendo, y casualmente se encontraron con Sojiro con su espada Excalibur. Al ver una espada tan grande, ambos se asombraron y dejaron escapar un fuerte grito. Luego todos regresaron a la habitación, donde Sojiro, confundido y avergonzado, parecía haber olvidado que era el único hombre allí. Por otro lado, las chicas parecían comportarse con normalidad, lo que confundió a Sojiro,
Sin embargo, resultó que, en lugar de avergonzarse, Uta y Asuka admiraban el caballo de Sojiro, lo que lo puso aún más nervioso. Al ver su reacción, ambos comenzaron a burlarse de él, o mejor dicho, afirmando que no les parecía muy gracioso a pesar de su exposición. Uta se preguntó si podrían animarlo si le mostraran algo más. Además, empezó a medir los palos que llevaba pegados al cuerpo, tal como lo había hecho Asuka en la playa antes. Al ver esto, Sojiro se sintió desconcertado y le dijo a Rin que hiciera algo con su amiga, pero Rin solo se burló de él, llamándolo el gigante que arruinó a Pipi. Esto puso a Sojiro en una situación incómoda, y para escapar de ello, se le ocurrió una idea brillante: quedarse dormido en un abrir y cerrar de ojos. Terminó en Slumberland, y según Rin, esta era la oportunidad perfecta. Resulta que Sojiro no despertará de su sueño pase lo que pase, lo que les da a Uta y Asuka la oportunidad que necesitan. Sin embargo, ambas se niegan a cruzar la línea de la moral humana. Y así pasó la noche. Tarde en la noche, Sojiro se despertó, al principio confundido sobre dónde estaba, pero entonces recordó que estaba en una posada. Miró a su alrededor y vio a Asuka todavía sentada allí mirando la luna. Asuka parece haber tomado su decisión, y ambos compartieron un momento incómodo. Asuka se disculpó por sus acciones, diciendo que no debería haber engañado a Soguro. Finalmente, reveló que en realidad era la menor de Sojiro. Mientras decía estas palabras, Asuka se preparó para lo peor, pero, contrariamente a lo esperado, Sojiro actuó con normalidad. Además, ahora que era senpai, intentó pedirle a su subalterno un masaje de hombros, tal como lo había hecho Asuka antes. Mientras se sentaban a charlar, Asuka le preguntó qué opinaba de su confesión. Sojiro afirmó que siempre lo había presentido. Es más, simplemente le sorprendió que le hubiera llevado tanto tiempo confesar. Esto hizo enojar a Asuka, y ella le dio unas palmaditas suaves en la cabeza por vergüenza. Además, reveló que no planeaba decirle la verdad a Sojiro en ese momento. Para ella, había pasos que debían tomarse en tales circunstancias, pero habían pasado por alto algunos. Por lo tanto, al menos para Asuka, luchar de forma justa ya no tenía sentido. Cuando las cosas llegaron a este punto, solo le quedaba una opción: ganar el corazón de Sojiro y reclamarlo a través de la fuerza. De repente, la habitación se oscureció, y Asuka se abalanzó sobre él, con el rostro como el de un depredador. No solo eso, sino que se abalanzó sobre él, y lo besó apasionadamente, provocando que Sojiro gritara de sorpresa. Este ruido fue suficiente para despertar a Uta. Ella presenció el momento íntimo entre ambos y comenzó a sonrojarse. Incluso, intentó despertar a Rin, para que también pudiera presenciar el momento en que su hermano perdió la virginidad. Mientras tanto, Asuka finalmente terminó el apasionado e intenso beso, mientras Sojiro, aún confundido, intentaba hablar con ella. Sin embargo, Asuka no estaba de humor para escucharlo. Entonces, Sojiro le preguntó qué pensaría Tsukimi si se pasaban de la raya. Pero Asuka le reveló que solo era una maestra y que no interferiría más de lo necesario. Al oír esto, Sojiro preguntó qué pensarían sus padres, lo que la hizo reflexionar un momento. Ella respondió que tendría que contarles sobre sus padres en algún momento en el futuro, y esta sería una buena oportunidad, mientras el cuerpo de Asuka todavía estaba encima del suyo. Sojiro seguía confundido por sus acciones y le preguntó por qué lo hacía. Asuka, por otro lado, declaró que solo quería ser feliz y que, para lograrlo, necesitaba... Y entonces empezó a divagar. Se preguntaba qué le sucedería a alguien que cayera bajo el hechizo de una bruja. Insistió en que solo él podía hacerla sonreír. Tras decir eso, se acercó a él, y de repente apareció una luz brillante. Debido a esta luz, todo a su alrededor empezó a girar. Lo siguiente que Sojiro supo fue que se encontraba en un día brillante y soleado. Esto lo desorientó y se preguntó dónde estaban. Asuka afirma que actualmente están en uno de sus recuerdos, y para probar esta teoría, Sojiro intenta recoger una pelota que está a sus pies, pero se da cuenta de que no puede tocarla. A partir de ahora, Asuka declara que le mostrará a Sojiro su pasado. Aunque a ella le causó tristeza, él lo encontró muy importante. En su memoria, Asuka, de 5 años, estaba jugando sola en su habitación. Asuka ahora ha revelado que sus habilidades de adivinación le permiten ver el pasado de los demás. Finalmente, ambos fueron transportados al mundo de los recuerdos. En este mundo de recuerdos, una joven Asuka está sentada en el porche, charlando con su abuela. Su tía decía que para gente como ellos,
la vida estaba llena de soledad. Por supuesto, esto desconcertó a Asuka, y le preguntó a su tía qué quería decir. Ella explicó que estaba hablando de personas con linajes especiales, y resulta que la abuela de Asuka era una famosa adivina cuando era joven, aunque la llamaban falsa y estafadora. Debido a esto, el padre de Asuka empezó a resentirse con su madre. De repente, los transfirieron a casa de Mizuki. Allí, el padre de Asuka apareció, con el rostro ensombrecido, y le preguntó a la joven Asuka si había visitado a su abuela en secreto. En un ataque de ira, comenzó a reprenderla, exigiéndole que dejara de contactar a su abuela. Además, la llamó impostora, declarando que nada bueno les esperaba a quienes se relacionaban con una persona grosera que se dedicaba en cuerpo y alma a engañar a los demás. En respuesta, la pequeña Asuka reveló que también tenía talento para adivinar el futuro. Sin embargo, esto enfureció al padre. Con expresión maliciosa, declaró que la adivinación no era real. Las personas extraordinarias no existen, y el hecho de que el mundo no la reconozca demuestra que solo es una mujer patética que se engaña a sí misma creyéndose especial, incluso ignorando a su hijo, Sohiro, quien ahora es reconocido por la sociedad. Asuka y Sohiro presencian esta escena. Sohiro se sorprendió por los problemas que enfrentaba el padre de Asuka, y Asuka reiteró que sus padres eran personas débiles. Sin embargo, decidió saltarse esta parte del recuerdo y llevarlos rápidamente a otra escena. Asuka y su tía regresaban caminando de la tienda. Mientras se alejaban, la tía gradualmente avanzó frente a Asuka. Pero mientras lo hacía, Asuka de repente tuvo una visión de Polter. La anciana de repente cayó encima de ella. Sojiro se dio cuenta de que Asuka poseía habilidades desde la infancia, pero de niña, Asuka desconocía su particularidad. No se daba cuenta de que nadie más podía ver el futuro como ella. Y ella no sabía que a pesar de poseer esta habilidad, había cosas que no podía ver en sus recuerdos. Después de presenciar el talento de su sobrina, la tía trató de prepararla para los difíciles desafíos que se avecinaban. Por lo tanto, le aconsejó que superara todos los obstáculos con fuerza y destruyera a cualquiera que se interpusiera en su camino. Al oír esto, Asuka, ya adulta, se echó a reír, comentando que su abuela siempre intentaba preocuparse por ella. Una vez más, ambas fueron transportadas a un futuro cercano. Un día, el padre de Asuka perdió repentinamente su trabajo, lo que provocó una discusión entre sus padres sobre qué harían a continuación. Su madre parecía ser una avariciosa, y a menudo gastaba más del sueldo de su marido. Al ver el caos, la pequeña Asuka intentó preguntar qué pasaba, pero la regañaron. Sin embargo, comprendió que sus padres estaban preocupados por las finanzas, así que, como una niña inocente, le dio a su padre una parte de su dinero escondido, un billete de lotería. Claro, su padre pensó que era una tontería y le dijo que se callara, porque sus padres estaban teniendo una conversación seria. Asuka fue al televisor a ver sus resultados de la lotería, mientras sus padres discutían qué hacer. En ese momento, su madre sugirió que se divorciaran. Al oír esto, el padre se preocupó, diciendo que, al igual que su madre, su esposa solo quería algo de él. Sin embargo, su madre replicó que él era igual, que solo quería un buen trabajo y una esposa hermosa, y declaró que alguien con deseos tan superficiales nunca sería aceptado por nadie. De repente, la pequeña Asuka se acercó a sus padres y les anunció que su billete de lotería había ganado 1.000.000 de yenes, lo que, por supuesto, ellos descartaron como absurdo. Pero después de mirar más de cerca, se dieron cuenta de que era cierto. Después de revisar el billete nuevamente, el padre se sorprendió y se preguntó cómo Asuka sabía que ganaría. Sin embargo, como una niña, Asuka simplemente preguntó por qué su padre no lo sabía de antemano. Mientras tanto, Sohiro y Asuka adultos observaban todo desde la sala de control. Habiendo presenciado estos acontecimientos, Asuka comentó que aunque podía ver el futuro, todavía no podía ver los corazones de los demás. Algo que no se había dado cuenta en ese momento